Damos comienzo a la sesión plenaria prevista para el día 25 de septiembre, este pleno ordinario del Ayuntamiento, que tiene como orden del día los siguientes puntos. Primero, aprobación del borrador del acta de fecha 31 de julio de 2025. Para lo cual tienen la palabra los portavoces si hay que hacer alguna apreciación al acta. Vale, pues si os parece pasamos a votar el acta de fecha 31 de julio, tal como estaba prevista. Votos a favor. Se aprueba el acta por unanimidad. Y pasamos al punto segundo, que es dación de cuentas de los decretos de alcaldía, que se han facilitado vía correo electrónico a los concejales de la corporación, han podido revisar los decretos. Y el punto tercero es nombramiento de los miembros de la comisión de Deslinde, a la que hace referencia el artículo 17.1 del Real Decreto 1690/1986 de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las entidades locales. Bueno, La propuesta que se trae a este pleno viene motivada porque el Instituto Geográfico Nacional está actualizando los límites entre los términos municipales. Es algo que se lleva años haciendo, ya en su momento se hizo con el término municipal de Borós y de Añover de Tajo, y en esta ocasión, entre otros muchos municipios, en nuestro caso nos toca hacerlo con los límites, con el término municipal de Alameda de la Sagra y Villaseca de la Sagra. Hemos acudido el ayuntamiento, los técnicos municipales a la comisión donde se han dado a conocer esos trabajos que nos han trasladado para que en estos meses desde el ayuntamiento podamos plantear las propuestas o las dudas que consideremos, y lo que nos requerían, lo que nos pedían es que aprobáramos esta comisión de deslinde, que se plantea de la siguiente forma. Estaría compuesta, como marca además la normativa, por el alcalde y la secretaria de la corporación, además por un perito, que sería Jesús García Benito, que es el topógrafo con el que trabaja desde hace años el ayuntamiento, y nombrar también como miembros de esa comisión la propuesta que se trae a los concejales Patricia Torrejón, Alberto Rodríguez Parra e Isabel Esteve García. Y luego, por otra parte, aunque no forman parte de la comisión como tal, nos piden nombrar a 2 personas de avanzada edad y acreditado juicio para poder justificar el sitio en el que estuvieron los mojones o señales divisorias. Es verdad que el límite con Alameda de la Sagra no dista de hace mucho tiempo, sino que es de hace unos 50, 60 años. El de Villaseca de la Sagra sí que tiene más recorrido, más de un siglo, siglo y medio, aunque es verdad que también por dimensiones es mucho más pequeño y lo marca el cauce natural del arroyo Guatén. Pero sí que, como nos lo marca así la normativa, pues planteamos 2 vecinos del pueblo, 2 personas que nos puedan acompañar en ese momento para ver dónde, y nos puedan confirmar dónde estaban los mojones, si los hubo y de qué manera. Que las personas que se plantean para ello son don Gregorio Escribano Carmena, conocido en Añover de Tajo popularmente como el Lechuguero, y don Gabriel Carmena Mateos, conocido en Añover también como Abelí, para que todos los presentes y los concejales de la corporación conozcan a quienes nos estamos refiriendo. Así que esa es la propuesta que se trae a este pleno, y es el turno de los portavoces para que hagáis las consultas que consideréis. Bueno, buenas tardes. Yo lo primero que quería decir, que la propuesta esta viene a pleno tarde e incompleta. Tarde porque, es decir, la carta que recibió el ayuntamiento, un poco pues expresando que se que se conformen esas comisiones municipales de Deslinde, pues fue seguramente que poco después de febrero de 2025. Si no sabemos exactamente cuándo, porque el registro de entrada no se nos ha facilitado en el expediente, solamente la carta que envía la Junta de Comunidades. Entonces, pues bueno, la firman el 4 de febrero de 2025. Entiendo que no tardaría mucho más tiempo en llegar al ayuntamiento. Y también viene tarde porque, como bien has dicho, pues ya se ha tenido la primera reunión el jueves día 11 de septiembre, donde se presentaron los trabajos que supuestamente la comisión que hoy nombramos pues tiene que valorar, revisar y aprobar. Y también viene incompleto este expediente porque, hombre, ya que se ha hecho tarde y no se ha traído antes al pleno,
por parte de la alcaldía, pues por lo menos podían habernos hecho llegar la información que en Alameda se les facilitó por parte de la Junta de Comunidades y, y del Ministerio, que tampoco viene en el expediente. Entonces, pues aquí la pedimos, no por nada, sino para cuando vayamos a, a firmar y confirmar esos lindes, pues al final saber de qué estamos hablando. Que ya nos hemos perdido la presentación de trabajos y explicación de esa línea límite, pues hombre, por lo menos que no vayamos a ciegas a firmar algo que no hemos visto. Entonces, pero por lo demás, pues nos parece bien que al final se termine de cerrar el término municipal de Añover con sus pueblos limítrofes, y ya se hizo en su momento, como bien ha dicho el alcalde. Cerramos con Aranjuez, luego ya cerramos con Borós y ahora se termina de cerrar con Alameda y Villaseca. Pues yo desde aquí pediría que los expedientes pues viniesen más completos pues a la hora de emitir un voto y de dar una opinión y conformar pues oye, pues esa discusión y que al final tenemos que postularnos a favor o en contra de algo, pues tener la información completa, que siempre es de agradecer. ¿Alguna intervención más? Sí, desde nuestro grupo, pues agradecer que se cuente con nosotros. No sé si es algo que tenga que ser así, que forme parte, creo que no, porque en la comisión se dijo así. Y como no es así, pues agradecer el estar en la comisión. Y si no sabemos de esos expedientes que tú dices, Alberto, pues cuando vayamos a la próxima reunión que nos llamen, pues antes de firmar nada y antes de pues preguntar lo que no tengamos claro y ya está. Y que nos cuente a dónde llegan, si es que ellos ya han empezado y nada más. Vale, pues muchas gracias. Comienzo además pues recogiendo el agradecimiento de Isabel, porque es verdad que el reglamento lo que marca es que se nombren 3 personas, pero no dice 3 concejales, pero no dice a qué fuerzas políticas tienen que pertenecer, si al gobierno, a la oposición. Hemos pensado que lo más conveniente, siendo una comisión que se refiere a los términos municipales, pues que estuviera participada por las 3 fuerzas políticas que forman parte del ayuntamiento, pero podríamos no haberlo hecho igualmente. De hecho, pensábamos que la intervención del portavoz de Juntos por Añover pues iba a ir en ese sentido de pues también agradecer que se forme parte, que se cuente con los portavoces de los grupos en la comisión, pero ha preferido confundir, porque lo que se trae no es la aprobación de ese límite en los términos municipales. Creo que cuando leemos el orden del día lo que decimos es que estamos nombrando una comisión. No estamos diciendo absolutamente nada sobre los términos de Alameda y de Villaseca. Yo he querido contextualizar por qué viene esto aquí, que es pues porque hay un requerimiento del Instituto Geográfico Nacional en el cual esa comisión que ahora constituimos se va a tener que manifestar. Hasta ahora no se ha tenido que manifestar en nada, ni tampoco ha sido convocado a nada. Y de hecho, la mayoría de los ayuntamientos que acudieron a esa reunión en la que se daba información, especialmente a los técnicos, que son los que conocen y los que además tienen los programas informáticos para ver las coordenadas GPS, ubicación que nos plantean desde el Instituto Geográfico Nacional, pues la mayoría de las comisiones estaban sin constituir. No era el único caso el de Añover, porque al final cuando esas comisiones se tienen que manifestar no es en esa comisión. La información de esa comisión obviamente se va a trasladar a los miembros de la comisión. Por supuesto, están en primer lugar revisando los técnicos municipales, que entendemos que son quienes, sobre todo el perito que va a formar parte de la comisión, que por sus conocimientos en topografía pues está más vinculado con el aspecto que nos atañe, pero esa información se va a dar traslado a los miembros de la comisión para que la puedan valorar, la puedan revisar y puedan plantear las dudas que quieran. Pero es que eso no es la materia del pleno de hoy. Hoy en el pleno no estamos hablando de las lindes entre Alameda y Añover, ni las lindes entre Añover y Villaseca. Estamos constituyendo una comisión. Se trae aquí una propuesta con unos nombres y no viene tarde, porque el Instituto Geográfico Nacional ni siquiera todavía nos ha convocado a esa fecha en la cual vamos a tener que ir a los linderos, a los límites entre los 2 términos municipales. Es decir, sin tener todavía fecha marcada por el Instituto Geográfico para que la comisión vaya, nosotros ya estamos constituyendo la comisión. Así que yo creo que lo conveniente sería no confundir y sobre todo tener claro qué es lo que se trae a pleno. Que yo he explicado por qué viene, cuál es la causa, es decir, que aquí se trae porque vamos a tener una tarea que hacer, pero
de esa tarea, de momento, esa comisión ni este pleno se tiene que pronunciar para nada. Es algo en lo que ya se está trabajando, que se tuvo esa reunión informativa en la cual lo que se hizo fue facilitar a los ayuntamientos un pendrive, un documento con toda la documentación, que obviamente no viene a este pleno, porque este pleno no se tiene que pronunciar sobre esa información. Esa información, una vez se constituya la comisión, que se constituye hoy si lo aprueba el pleno, pues se facilitará a esos miembros de la comisión esa información. Sin estar constituida la comisión, no se les puede facilitar la información. ¿Por qué? Porque no es materia de este pleno. Entonces yo creo que había que clarificar un poco las cosas y, por supuesto, es verdad que no hace falta dar las gracias, pero tampoco confundir, que al final es un tema que no tiene más trascendencia, que es algo que, además, a priori, por lo que hemos visto y lo que nos trasladan los técnicos, no tiene controversia, porque las coordenadas que está marcando el Instituto Geográfico Nacional coinciden con los puntos que en su momento se establecieron los mojones entre los límites de ambos términos municipales y no hay ningún tipo de problema. O sea, que querer aquí buscar polémicas cuando es un tema de lo más natural y de lo más normal, pues yo creo que es innecesario. Pero bueno, quería aclararlo, sobre todo porque lo que estamos aprobando hoy aquí, para que le quede claro a la gente, sobre todo al público que nos escucha, no es nada relacionado con los términos municipales, sino que es la creación de la comisión. Así que, dicho esto, Bueno, yo sí quería aclarar y matizar, es decir, que no fuisteis el día 11 de septiembre a la Medalla de la Sagrada con un calendario de presentaciones de los trabajos que estaba previsto. con un calendario no, con una cita para ese día, sí, estuvo el topógrafo y estuvo el alcalde en representación del ayuntamiento. Pues habéis recibido una comunicación como ayuntamiento con ese calendario de presentaciones, donde además aparte de Añover, vienen otros municipios con sus días y sus horas de presentación de trabajos. Si tú no vas a ese día que te lo presentan, cuando vas a firmar, porque ya te lo han presentado y te lo han explicado. Entonces estaría bien que al final a los miembros o a los que vamos a formar parte de la Comisión Municipal de Derlinde, pues eso, que aparte de venir el expediente completo, porque ese calendario de presentaciones no nos viene, ni ese registro de entrada de esta carta tampoco nos viene en este ayuntamiento, es decir, que aparte de eso, estaría bien que se trajese la documentación correspondiente de esa presentación, que estaría bien que hubiésemos estado para saber qué es lo que vamos a firmar cuando vayamos. Y no te van a explicar otra vez, porque ya lo han explicado, pero bueno. Y luego, con respecto a la Comisión Municipal de Derlindes, pues siempre hay que tener en cuenta la normativa y la legislación donde se habla de la proporcionalidad de los grupos políticos en las comisiones, aquellas comisiones que se conformen en el ayuntamiento tienen que ser proporcionales a los grupos que hay. En ningún momento dice que nos tengamos que quedar fuera. Entonces también hay que tener en cuenta también otros matices legislativos que también son de aplicación cuando se pueden constituir este tipo de comisiones municipales de Derlinde. Y sin más, tampoco quiero ahondar en el tema, ya veremos el Derlinde, veremos si es verdad que no hay ninguna controversia con ningún municipio y ya está. Sí, simplemente vamos a defender pues eso, los intereses de Añover y aquello donde haya dudas, porque las que a mí sí que me ha tocado formar parte, alguna duda siempre ha habido, y más con Aranjuez que con Borós, por aquello que pasa al río, y al río sí que se va desplazando. Eso y al final tiene sus matices que siempre está bien saber con tiempo suficiente y que te lo expliquen los técnicos. bueno, creo que lo mejor en estos casos, al final, por no entrar en bucle, porque al final no sé si la propuesta viene incompleta o no. El modelo que se ha cogido es el mismo que se utilizó en 2019 para el último Derlinde, el de 2019. O sea que trataremos de mejorar para no reproducir los errores que se cometían en 2019 si es que esta propuesta que viene está mal, incompleta. Pero sí que quería que la secretaria, que es al final quien en esta materia está más autorizada, que nos confirme si esa comisión tiene que ser proporcional a la representación del ayuntamiento o no. No. La legislación únicamente establece la proporcionalidad en las comisiones informativas, las que debaten los asuntos que van a ser sometidos al pleno. En esta comisión en ningún caso tiene que ser proporcional. De acuerdo, ¿no? Bueno, hecha esta aclaración, que al final queda más claro formulado por un funcionario público que es la secretaria interventora de este ayuntamiento, pues yo creo que no quedan ya más dudas al respecto y podemos pasar a votar, si os parece.
Vale, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor de la creación de esta comisión de Derlinde? Se aprueba por unanimidad. Y pasamos al punto segundo del orden del día, que es la aprobación del primer plan de igualdad del Ayuntamiento de Añover de Tajo. Antes de dar la palabra a la concejal de Igualdad que va a explicar este primer plan de igualdad, sí que quería decir que, aunque normativamente no estaba claro que el órgano para aprobar el plan de igualdad fuera el Pleno, sí que hemos considerado, y además de acuerdo con los representantes de los trabajadores que han formado parte de la comisión negociadora, que el órgano con mayor autoridad y que además, pues en base también al informe de Secretaría de Intervención que apostaba por esa vía, que el órgano con mayor autoridad y que creíamos que era el más legitimado para aprobar este plan de igualdad era el Pleno. Es decir, se podría haber aprobado por otros órganos, por decreto de alcaldía, por Junta de Gobierno, pero bueno, hemos considerado que lo mejor es que se pudiera traer aquí, que os pronunciéis, que hagáis las aportaciones, los comentarios que consideréis al respecto. Es verdad que viene aprobado por la comisión negociadora, que componen los representantes de los trabajadores y los representantes de la empresa, en este caso del ayuntamiento, que son los representantes del gobierno municipal, y bueno, que al final se pueda votar en este órgano, que es el que mayor representación del municipio tiene. Sin más, le doy la palabra a la concejala de Igualdad, Ana Luena. Bueno, buenas noches a todos. Hoy traemos a este pleno una propuesta necesaria para la entidad, pero sobre todo para nuestros trabajadores y trabajadoras. La aprobación del primer plan de igualdad para el personal laboral y funcionario del Ayuntamiento de Añover de Tajo. Con este documento nuestro municipio se pone al día con un compromiso que es legal, sí, pero sobre todo es ético, social y de futuro. ¿Por qué es necesario un plan de igualdad? Porque la igualdad entre mujeres y hombres no es una idea abstracta. La igualdad no solo afecta a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto. Y las administraciones públicas no podemos quedar al margen de ello. La igualdad es algo que afecta a la vida diaria de nuestros trabajadores y trabajadoras, y también de nuestros vecinos y vecinas. Afecta a cómo accedemos al empleo público y privado, a cómo conciliamos la vida laboral y familiar, a cómo utilizamos los espacios públicos, a cómo visibilizamos a las mujeres en la cultura, el deporte o en la historia de Añover de Tajo, entre otras muchas cosas. Vivimos en una época convulsa en la que, paradójicamente, mientras la igualdad entre mujeres y hombres avanza en leyes y en conciencia social, también vemos cómo surgen discursos que cuestionan y niegan esos mismos avances. Por ello, en este contexto, aprobar el primer plan de igualdad del Ayuntamiento de Añover de Tajo no es solo un gesto administrativo, es una declaración clara de este ayuntamiento frente a quienes quieren dar pasos atrás. Este plan es una inversión en justicia social, en transparencia y en oportunidades reales para todas las personas. Una inversión en modernidad y reputación, porque nos ponemos a la altura de otros muchos municipios que ya han aprobado sus planes. Una inversión en calidad democrática, porque la igualdad no divide, la igualdad suma, integra y sobre todo garantiza derechos. ¿Por qué estamos obligados a implantar un plan de igualdad? Actualmente la igualdad está reconocida a nivel jurídico. Existe, por tanto, igualdad formal. Pero es necesario alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Y para su consecución real, debe garantizarse la calidad de toda política y actuación del gobierno local desde el punto de vista de la igualdad. Existe un amplio marco normativo que ampara el derecho a la igualdad y que obliga a las administraciones públicas a implantar planes de igualdad. Desde la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo, que establecía en su artículo 5 el principio de garantía de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, hasta el Real Decreto 901/2020 del 13 de octubre. Con esto sí que vamos tarde, Alberto, 2020. En el que en este Real Decreto hacía referencia a que las empresas con 50 más trabajadores, como es el caso del Ayuntamiento de Añover de Tajo, estarían obligadas a establecer un plan de igualdad desde el 7 de marzo de 2022. Además de su importancia a nivel legal y hacernos avanzar en derechos de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Añover de Tajo, la ausencia de plan de igualdad, como ya se ha explicado en pleno en otras ocasiones, nos estaba limitando a la hora de acceder a multitud de subvenciones de todo tipo, en la que uno de los requisitos siempre es tener un plan de igualdad, ya que la igualdad, además de ser un derecho constitucional,
forma parte de los Objetivos de Desarrollo de la Agenda 2030, de ahí que sea un requisito legal imprescindible para acceder a ciertas financiaciones nacionales y europeas. Y en todo este contexto se enmarca este primer plan de igualdad que responde al compromiso adquirido por este equipo de gobierno desde el inicio de la legislatura, de integrar la igualdad entre mujeres y hombres en su gestión, dando así respuesta no solo a la demanda por parte de los trabajadores y las trabajadoras, sino también a los múltiples requisitos normativos y legales. ¿Cómo se ha llevado a cabo la elaboración de este primer plan de igualdad? En febrero de este año se constituyó la comisión negociadora del primer plan de igualdad, cumpliendo así con la legislación que obliga a que participen en dichas negociaciones de forma paritaria la representación de la empresa por una parte y de las personas trabajadoras por otra. La definición de los objetivos, las áreas de actuación y las medidas comprendidas en este primer plan de igualdad para el personal laboral y funcionario del Ayuntamiento de Añover de Tajo responde a los resultados obtenidos en un informe diagnóstico llevado a cabo sobre la situación actual de las mujeres y los hombres que conforman su personal. El análisis se ha llevado a cabo respecto a los datos del ejercicio 2024. Se han recopilado datos de información cuantitativa, cualitativa y de una encuesta que se pasó a los trabajadores y respondieron voluntariamente los que quisieron o no. El informe diagnóstico son más de 40 páginas, que no os voy a dar aquí todo el resultado de todos los datos obtenidos, pero bueno, a partir de ahí se elabora el plan. Simplemente unas pinceladas de los datos que se obtuvieron. El diagnóstico previo al plan pues muestra que existen brechas y desigualdades en nuestro ayuntamiento y como administración pública tenemos la obligación de corregirlas, de intentarlo al menos, pero de corregirlas sobre todo. Se ha podido observar que la mayoría de puestos de trabajo en este ayuntamiento se encuentran feminizados o masculinizados y persisten roles y estereotipos de género en la ocupación de los mismos. Esto no es una cosa que suceda solo en nuestro ayuntamiento, es una cosa que sucede a nivel general en la sociedad, que es difícil de corregir como desigualdad, pero bueno, que hay que trabajar en ello, y es que existen puestos de trabajo que son ocupados mayoritariamente por mujeres y otros pues son mayoritariamente ocupados por hombres y eso pues sale en los resultados. La temporalidad es mayor en los hombres, con una brecha negativa de más de 17 puntos, sin embargo la parcialidad manifiesta una brecha de género de casi un 20%. En cuanto a las diferencias retributivas, se observan como posibles causas esa temporalidad y parcialidad de la que hablábamos, la feminización de los puestos con mayor volumen de personal que tienen inferiores retribuciones y están en su mayor parte ocupados por mujeres, y que los puestos que aquí perciben mayores complementos salariales pues están ocupados mayoritariamente por hombres. Tanto el diagnóstico de situación como el plan han sido aprobados previamente, como ha dicho Rodrigo, en la comisión negociadora de este plan. Toda la documentación se ha facilitado mediante correo electrónico a la totalidad de la corporación y una vez sea aprobado en pleno se notificará a la totalidad de representantes de los trabajadores y trabajadoras y se publicará en la sede electrónica del ayuntamiento. Asimismo, se procederá a su registro en el registro de planes públicos de igualdad, dependiente de la Dirección General de Función Pública, y será publicado en la sección de igualdad de la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Estos son un poco los trámites administrativos que tenemos que llevar a cabo posteriormente. ¿Y qué nos aporta este plan? Pues este primer plan de igualdad nos ofrece un marco de actuación con 36 medidas concretas, realistas y evaluables, dirigidas a varios ámbitos. Este dato tengo que corregirlo porque es verdad que el pasado lunes en la comisión dije que eran 35 medidas, pero son 36, porque es verdad que en una de las negociaciones añadimos una medida a petición de los trabajadores, en concreto la medida 3 del área de clasificación profesional y formación, donde nos pedían que se incluyera una medida que garantizara la igualdad de trato y oportunidades en la promoción interna y se incluyó atendiendo a sus demandas. Tampoco voy a leeros las 36 medidas del plan porque luego se publicará, podréis acceder todos a ellas, pero bueno, sí destacar algunas de las que se van a llevar a cabo así en rasgos generales. Hay medidas dirigidas a la igualdad en el empleo municipal, ofreciendo criterios claros en procesos de selección, promoción y formación del personal, medidas dirigidas a la conciliación y la corresponsabilidad para facilitar la vida laboral y familiar, medidas dirigidas a garantizar los principios de igualdad y transparencia salarial, elaborando con periodicidad anual el registro retributivo, que no existe actualmente en nuestro ayuntamiento, así como la revisión y adaptación cuando se lleve a cabo de la clasificación y relación de puestos de trabajo
en coordinación con la plantilla de trabajadores, que tampoco se dispone de ello. Otras medidas que aparecen van dirigidas a la prevención de la violencia de género y el acoso, estableciendo los protocolos de actuación. Esto fue también una de las partes que en las negociaciones pues los representantes de los trabajadores nos pidieron acortar un poco los plazos en cuanto a la implantación de los protocolos de prevención y actuación frente al acoso sexual por razón de sexo y contra la discriminación de las personas LGTBI, que es verdad que nosotros propusimos unos plazos un poco más largos y ellos nos pedían que los acortáramos y llegamos a ese acuerdo. Entonces intentaremos que los protocolos de acoso y contra la discriminación de personas LGTBI, que legalmente también estamos obligados a tenerlos y todavía no están implantados en este ayuntamiento, pues intentaremos tenerlos terminados antes de que acabe el año 2026. Y dentro de la implantación de estos protocolos también se incluirá la puesta en marcha en la web del ayuntamiento de un canal de denuncias. ¿Vale? Todo eso cuando estén los protocolos terminados, pues ya lo iremos trabajando. Medidas de sensibilización y comunicación inclusiva, medidas dirigidas a aprobar y difundir un código de conducta para promover un comportamiento de respeto y de mejora del ambiente laboral. 36 medidas. Tendréis acceso a ellas y las podréis ver. Bueno, los compañeros ya lo han podido ver. Luego, si quieren añadir algo, pues que nos lo digan. Algunas de las medidas incluidas en este plan las llevamos aplicando ya desde que empezamos como equipo de gobierno. Pero ahora por fin es cuando cobran forma y compromiso real y escrito, y con un cronograma y unos plazos de ejecución negociados y aprobados por la Comisión. Algunas de estas medidas se consiguen más a corto plazo, otras más a largo plazo, otras no llevan ningún coste económico, otras sí, otras irán subvencionadas, se irá viendo según se vaya desarrollando. En definitiva, 36 medidas a implantar y ejecutar entre 2025 y 2029, que es la duración de este primer plan, que son 4 años. Es un plan que será supervisado por la Comisión de Seguimiento y Evaluación del mismo. Esta comisión ya quedó constituida en la última comisión negociadora, se constituyó también la Comisión de Seguimiento y Evaluación, que siempre es la misma que la comisión negociadora, pues son los mismos miembros, pero bueno, ya quedó constituida. Y esta Comisión de Seguimiento y Evaluación pues tendrá la obligación de elaborar un informe anual de seguimiento, teniendo en cuenta que se trata de un plan que no solo busca la consecución de los objetivos, sino mantenerlos en el tiempo. Será un plan dinámico, progresivo y sometido a los cambios que se consideren oportunos en función de las necesidades o demandas del día a día de la sociedad o de los imprevistos que puedan ir surgiendo. Flexible, negociado, colectivo e integrador. Un plan que busca satisfacer los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y contribuir a mejorar el ambiente laboral, entre otras muchas cosas, que es algo que demandaba la mayoría del personal. Este plan es el resultado de un trabajo serio, técnico y participativo. No es un documento sin más. Es un compromiso con los derechos de todos los trabajadores y todas las trabajadoras de este ayuntamiento. La historia nos ha enseñado que los derechos, cuando no se protegen, pues se pueden perder. Por eso, hoy más que nunca, tenemos la responsabilidad de defender esos derechos con hechos y no solo con palabras. No pedimos que votéis a favor de una propuesta de este equipo de gobierno, porque no lo es. Os pedimos que votéis a favor de un plan de igualdad negociado con los trabajadores y las trabajadoras, porque este plan es nuestra herramienta para blindar esos avances en sus derechos. Y bueno, y quería agradecer, han sido meses de mucho trabajo y bueno, yo quería agradecer pues a la empresa que nos a Inciso Integración, que ha sido la consultora que nos ha ayudado en la elaboración de este plan, a todos los trabajadores y trabajadoras, tanto a los que forman parte de la comisión, como a los que en su día rellenaron las encuestas que se facilitaron, pues también se les agradece su colaboración. Y también a mis compañeros concejales, porque aunque no todos forman parte de la comisión, porque no se puede, porque tienen que ser solo algunos, yo sé que ellos nos han apoyado en toda la elaboración y bueno, nada más, simplemente que lo que queráis ahora preguntar o si lo habéis revisado, pues nada, estamos abiertos. Muchas gracias, Ana. Es el momento de los portavoces para que hagan las preguntas que estimen oportunas. Bueno, pues yo sí quería comentar que, bueno, como ha dicho el alcalde, que podía haberlo llevado a otro tipo de órgano y no lo ha hecho, ¿verdad? Así ha sido. ¿Es así o no?
hemos dicho que el informe de Secretaría de Intervención que acompaña el Plan de Igualdad recomendaba que se trajera a este pleno, pero decía que permitía llevarlo a bien aprobación por decreto de alcaldía o por junta de gobierno, aunque es verdad que toda la normativa recomienda, que no obliga a aprobarlo en pleno. Y además es algo que en el seno de la comisión negociadora, con los representantes de los trabajadores, se acordó que se trajera al pleno para que los concejales de todos los partidos se pudieran manifestar. Creo que eso es lo que he dicho antes. Bueno, pues una vez aclarado eso, sí que estaría bien tener acceso al expediente de la subvención, ya que es más tan determinante que ha provocado que este plan de igualdad venga hoy aquí, porque, bueno, seguramente que ese expediente nos dé luz a algunas cosas que hoy pues tienen algunas sombras, como por ejemplo, es decir, dentro de los decretos facilitados, es decir, no sé, nos llama la atención que el 12 de septiembre del 2025, a las 3:15, de forma extraordinaria y urgente, pues se llevase como tercer punto aprobación del plan de igualdad del Ayuntamiento de Añover de Tajo a la Junta de Gobierno local. Parece ser que el alcalde nos lo vende como algo generoso desde el equipo de gobierno y que lo trae a pleno, pero es que lo llevó anteriormente a la Junta de Gobierno local. Entonces, o sea, a lo mejor se puede interpretar que lo llevó a la Junta de Gobierno local y cuando le han dicho que es que el acuerdo de la Junta de Gobierno local no es suficiente, sino que tiene que ser acuerdo de pleno, pues ahora no ha tenido más remedio que traerlo a pleno. A lo mejor puede pasar eso o no, pero eso no lo dirá, seguramente nos aportará esa luz el expediente de la subvención, al cual solicitamos acceso, puesto que estaría bien que nos hubiésemos pues haber facilitado también en el día de hoy, puesto que uno es consecuencia del otro. Pero bueno, y todo eso lo iremos viendo y sabiendo, y viendo si es verdad que es tan gentil el equipo de gobierno, o al final aquellas cosas que se hacen es porque se le provoca hacerlas y no es de otra manera. Por lo demás, pues bienvenido al plan de igualdad del Ayuntamiento de Añover de Tajo, bien hallado, y espero que, bueno, que al final la implantación de esas 36 medidas pues sean de forma efectiva y eficaz, y si eso al final sí, pues redunda en el buen funcionamiento del ayuntamiento, de su personal y de caminar en la igualdad, pues bienvenido sea y votaremos a favor. Sí, ¿me dejas? Sí, bueno, luego respondo yo al final. Vale. Sí, Ana, luego respondes. Sí. tienes la palabra. Llevamos trabajando en esto desde febrero. En julio es verdad que íbamos a haber intentado aprobar el diagnóstico, se evaluó con la comisión, nos pasaron la documentación y bueno, pues no nos cuadraban los datos y preferimos analizarlo con más detenimiento y lo hemos hecho ahora después. ¿Que tú quieres ensombrecerlo con lo que a ti te parezca? No. De acuerdo. Pero tarde vamos con esto, Alberto. No con la comisión de deslinde. Tarde vamos con esto. Entonces eso, apúntatelo. Pues nada, veamos Toma nota. qué tal la implantación. Vale, muchas gracias. Yo quería preguntar quién había obligado a traerlo a pleno. Vuelvo a decir lo mismo, es decir, cuando nos des acceso al expediente de la subvención, vemos si es requisito para que poder acceder a la subvención y la aprobación por pleno, y luego también, como bien ha explicado Ana en el siguiente desarrollo, la remisión al correo electrónico para el registro de los planes de igualdad. Pero ¿cuál es el problema que planteas con esto? Porque no acabo de entenderte. No, nada. O sea, ¿no te parece bien que se traiga ahora a pleno? Sí, no me Porque parece es que bien. si no lo hubiéramos traído a pleno, dirías que por qué no hemos traído a pleno un plan de igualdad, que podías haber hecho tú y no hiciste, y que por qué no se ha traído a pleno. Si me has estado escuchando en todo lo que he estado diciendo, porque, vale, puedes llevar parte de razón o no, pero no es el objetivo fundamental del plan de igualdad solicitar una subvención, no es el objetivo principal, porque si no, no llevaríamos trabajando en ello desde febrero. Eso sí lo entiendes, creo. Y si me has estado escuchando en lo que he estado diciendo, Sí. que uno de los requisitos en numerosos fondos europeos es el plan de igualdad, que lo podíamos tener desde el 2020 y no lo tenemos, y estamos en 2025. Entonces, ¿cuál es el problema que se te manifiesta con que hoy hayamos traído el plan de igualdad a aprobarlo en pleno? No, ninguno. Porque es para que Yo estés no al tengo- corriente de ello, porque es que si Yo estáis al tengo- corriente te parece mal, y si no estáis al corriente te parece peor. No, Entonces, no la es muy interpretación. difícil encontrar una línea Vamos a- contigo. Vamos a Es muy difícil encontrar una línea contigo de que algo te parezca bien, o el trámite sea adecuado, o los plazos. El Porque plan cuando de igualdad me los parece plazos bien. son muy cortos, vamos tarde, cuando te parece, vamos pronto. Lo que me sorprende es que vaya a la Junta de Gobierno local
y luego también hay un acuerdo de aprobación y luego, Eso no lo sabes. bueno, pues al final, pues bueno, pues una propuesta de acuerdo de aprobación y luego también se traiga una propuesta de acuerdo al Pleno. Nos sorprende. A mí me sorprende que vaya dos órganos Entonces, a la diferentes. siguiente Yo vez creo, aprobamos mi por decreto interpretación, de alcaldía o aprobamos por imposición, que es lo que dices otras veces, y no se os tiene al corriente de ello. pero es que no te ¿Eso lo, te parece mejor? es que no te lo van a registrar así. Vaya, eso lo sabes tú. Vaya, Adem- vaya, a lo mejor no. Como has registrado tantos planes de igualdad, ¿verdad? Sabes que este no es el procedimiento adecuado, entonces Vale, será gracias. A lo mejor sí. No quiero abusar de... parece, da la impresión que tienes ganas de que algo salga mal No, en el no, trámite. al contrario, que nosotros vamos Me a votar alegro que no a sea favor y Pues me que alegro. vamos a dar pie. Vamos a explicar... Para no ensombrecer el valor que esto tiene para los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Yo Que al simple- final es por lo que estamos aquí. Gracias, Ana. Gracias, Alberto. Yo simplemente por dejar claro, el plan de igualdad viene a pleno porque quiere el equipo de gobierno, la comisión negociadora y porque hay un informe de Secretaría de Intervención que dice que es lo recomendable, pero que no hay ninguna obligación legal. No viene a pleno porque haya ningún requerimiento, porque haya ninguna subvención ni nada. Quiero dejarlo claro. Y cuando se dé acceso al expediente que corresponda, a ver si vienes a pleno y dices, quiero retirar las palabras que dije en su día en el pleno. Porque el plan de igualdad ha venido aquí sin obligación por parte de nadie. Ha venido porque el equipo de gobierno ha querido, pese a que lo ha podido llevar a la Junta de Gobierno, pese a que lo ha podido aprobar por decreto de alcaldía y pese a todo ello, ha preferido y ha querido que se traiga a pleno. Y quiero dejarlo claro y quiero que quede muy claro que no hay ningún requerimiento, no hay ninguna recomendación legal más allá del informe de Secretaría que diga que tenemos que traer el plan de igualdad a pleno. Se ha traído así y además así se consensuó con la comisión negociadora el día que se aprobó, que ese día se habló que se iba a traer a pleno. O sea que quiero dejarlo claro porque en un día que es para celebrar, yo creo, porque al final es algo que beneficia a todos los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, pues dedicarnos a tratar de levantar sombras y sospechas, pues yo creo que es algo feo. Yo creo que todos deberíamos estar contentos, es algo positivo, es algo que llevamos con retraso porque la ley nos obligaba hace años a tenerlo y no lo teníamos y hoy por fin el ayuntamiento va a tener un plan de igualdad en vigor que le va a permitir, por supuesto, acceder a subvenciones, sí, pero no es lo más importante eso. Lo más importante, además de permitirnos acceder a las subvenciones, además de cumplir la ley que estamos obligados a cumplir como administración, es que también este plan concede derechos a los trabajadores en un plazo de 4 años que se van a ir consiguiendo, que se van a ir llevando a cabo de forma progresiva y que además una comisión va a ser la que supervise esa implantación y esa puesta en marcha del plan de igualdad. O sea que bueno, yo creo que lo mejor es no levantar ningún tipo de sospecha. Por si acaso quedaba alguna sospecha, yo lo quiero que quede claro para que cuando luego se acceda a esos expedientes, a ver si se viene aquí y se dice que el plan de igualdad se ha traído aquí porque el equipo de gobierno ha querido, que esa es la realidad, junto con la comisión negociadora y junto con un informe de los servicios jurídicos de Secretaría de Intervención que decía que era el órgano más conveniente para ello. Así que sin más, pasamos a votar la aprobación del primer plan de igualdad del Ayuntamiento de Año Beretajo. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias a todos por el apoyo a este plan. Y sin más, pasamos al punto quinto, que es ruegos y preguntas. Para lo cual tienen la palabra los portavoces de los grupos. Bueno, perdón, creo que antes de dar la palabra había una pregunta que se quedó del pleno pasado pendiente de responder porque no estaba el concejal de Deportes, Mario. La pregunta... Espera un segundo. A ver si lo hizo. Sí, era respecto a los usuarios de spinning que se preguntan por qué el ayuntamiento no imparte las clases en el mes de agosto, habiendo afluencia máxima en todas las clases. Bueno, en el mes de agosto, aparte de que la temporada siempre empezaba entre 2023, empieza de octubre a mayo. En el 2023 se amplió la segunda quincena de septiembre y la primera quincena de junio, ¿vale? Se amplió más la temporada deportiva y en esas quincenas lo que se ha decidido es no cobrar ninguna tasa a los usuarios. Pero sí que es verdad que el mes de agosto no hay ninguna actividad también por periodo de descanso de los monitores. O sea, no solo spinning, sino no hay ninguna actividad. Solo está la primera quincena de agosto, solamente está el gimnasio, ¿vale?
Lo que sí hay en Spinning son unas clases que se llaman bytes virtuales, que esas clases son individuales y es a través de una tele que te guía un monitor. O sea, esa clase sí que está disponible durante todo el año, previa reserva, ¿vale? Y tiene un coste de 2 euros la sesión, ¿vale? Eso es lo que sí que quería dejar claro. Vale, gracias. Pues respondida esta pregunta que se había quedado pendiente, procedemos con las preguntas o los ruegos correspondientes a este mes, a este pleno. Bueno, pues empezamos. Seguimos solicitando del poder acceder al expediente 1671 del 2023 del contrato suscrito para la asistencia técnica en la tramitación y licitación para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior. Como aún se sigue manifestando y al final seguimos recibiendo el descontento de los vecinos por ese contraste tan diferente entre una iluminación blanca y otra amarilla, pues nos gustaría ver el contrato y ese expediente. Solicitamos el acceso al expediente correspondiente al decreto 106/2025 de fecha 31 de enero de 2025, en el cual se indica la existencia de incidencias en el pago de las nóminas del mes de enero de 2025. Solicitamos acceso al expediente 1334/2024 correspondiente al decreto 132/2025 de fecha 7 de febrero de 2025 de una reclamación al ayuntamiento por importe superior a los 16.000 euros. Solicitamos el acceso al expediente 1395/2024 correspondiente al decreto 133/2025 de fecha 7 de febrero de 2025 y otra reclamación al ayuntamiento. Solicitamos el acceso al expediente 1973/2024 correspondiente al decreto 134/2025 de fecha 7 de febrero de 2025 y otra reclamación al ayuntamiento. Solicitamos poder acceder al expediente 242/2025 correspondiente al decreto 131/2025 de fecha 6 de febrero de 2025 de una reclamación al ayuntamiento que está en el juzgado contencioso administrativo número 3 de Toledo. Solicitamos poder acceder al expediente 1796/2023 del contrato de obras para la remodelación del Teatro Municipal. Solicitamos acceso al expediente correspondiente al decreto 1363 del 2024 de fecha 10 de diciembre de 2024, en el cual se indica la existencia de incidencias en el pago de la nómina del mes de noviembre de 2024. Solicitamos acceso al expediente correspondiente al decreto 1355/2024, de fecha 5 de diciembre de 2024, en el cual se indica que por parte del alcalde no se ha realizado el trámite de la fiscalización previa por parte de la intervención municipal. Solicitamos el acceso al expediente correspondiente al decreto 1347 del 2024, de fecha 3 de diciembre del 2024, en el cual se indica nuevamente que por parte del alcalde no se ha realizado el trámite de fiscalización previa por parte de la intervención municipal. Solicitamos el acceso al expediente correspondiente al decreto 1399 del 2024, de 31 de diciembre de 2024, en el cual se indica que consta incidencias en el pago de las nóminas correspondientes al mes de diciembre de 2024. Solicitamos acceso al expediente 1022/2024 sobre obras de pavimentación de varias calles. Y bueno, ya se han solicitado en varios plenos el acceso al expediente de la DANA en el Llobretajo, pues volvemos a solicitarlo. El acceso al expediente 809 de 2024, el acceso al expediente 1681 del 2023, el acceso al expediente 1681 del 2023/1, el acceso al expediente 1681/2023/2, el acceso al expediente 1681 del 2023/3, acceso al expediente 139 del 2025, acceso al expediente 139/2025/1, acceso al expediente 431 del 2025, la relación de pagos que constan en la propuesta de gasto número 5 del 2025, acceso al expediente 911/2024, acceso al expediente correspondiente al decreto 228/2025 de fecha 7 de marzo de 2025, en el cual se recogen las incidencias en el pago de las nóminas de febrero de 2025 y no consta en el citado decreto. Acceso al expediente 1517/2024,
acceso al expediente 361/2023, acceso al expediente 471/2025, acceso al expediente 1414/2024 de acondicionamiento del punto limpio, acceso al expediente 1637/2024 de una reclamación patrimonial al ayuntamiento, acceso al expediente 490/2025, acceso al expediente 389/2024, acceso al expediente 228/2025 de reconocimiento y pago de prima estímulo, acceso al expediente 218/2025, acceso al expediente 347/2025 correspondiente al expediente de nóminas de marzo del 2024, en el cual constan incidencias que se recogen en el informe de intervención que no constan en ese decreto, acceso al expediente 548/2024, acceso al expediente 793/2022, acceso al expediente 1957/2024, acceso al expediente 88/2024, acceso al expediente 848/2024 de reclamación de responsabilidad patrimonial al ayuntamiento, acceso al expediente correspondiente al decreto 468/2025 de nóminas de abril de 2025, en el cual consta incidencias que se recogen en el expediente, acceso al expediente 348/2024 de reclamación patrimonial al ayuntamiento, acceso al expediente 926/2025 de constitución de bolsa de trabajo por concurso para personal laboral temporal de servicio y domicilio, acceso al expediente 30/2025 y al expediente 955/2025, ambos del programa de apoyo activo al empleo de 2024, acceso al expediente 971/2025 de la piscina de verano. Solicito acceso al expediente correspondiente al decreto 599/2025 de fecha de 3 de junio de 2025, en el cual se indica nuevamente que dicho expediente tiene incidencias en el expediente de pago de nómina de los trabajadores del ayuntamiento. Acceso al expediente 1114/2024 de instalación de alumbrado público exterior, tecnología LED en la Plaza de Toros y en el campo de fútbol municipal. Acceso al expediente de decreto 614/2025 de fecha 9 de junio de 2025 sobre modificación de créditos. Acceso al expediente del decreto 630/2025 de fecha 12 de junio de 2025 sobre incorporación de remanente de crédito de subvención de cine, ¿vale? Teatro municipal. Acceso al expediente 1984/2023 sobre la ejecución de obras en el teatro municipal. Acceso al expediente 127/2025 de licencia de utilización puntual de la Plaza Toros para evento privado. Acceso al expediente 1985/2024 sobre reclamación patrimonial al ayuntamiento. Acceso al expediente 228/2025 de reconocimiento y paga de prima de estímulo de junio de 2025. Acceso al expediente 1235/2025 de legalización de actuaciones clandestinas. Acceso al expediente 1264/2025 de delegación de competencias en la Junta de Gobierno. Alberto, un segundo, te interrumpo. En ese expediente no hay más documentos que el que ya tienes, que lo has pedido varias veces porque lo puedas tachar y no lo pidas más. No hay expediente, es decir, solo hay ese decreto en ese expediente. Pues que se conteste. Por ir restando alguno. No, Un minuto, hemos restado dos, que esta tarde me han mandado dos. pues tacha otro. Acceso al expediente de aprobación y reconocimiento de la nómina de junio de 2025, donde consta incidencias que se recogen en los anexos que no hemos tenido acceso aún, correspondiente con el decreto de alcaldía 734 del 2025 de fecha 4 de julio del 2025. Acceso al expediente 1063 de 2025, solicitud de acceso a la información. Acceso al expediente 975 de 2025 de solicitud de acceso a la información. Acceso al expediente 1130 de 2025 de fiestas patronales de Santana del 2025. Acceso al expediente 1324 de 2025 de reclamación de responsabilidad patrimonial al ayuntamiento.
Acceso al expediente 518 de 2025 de licencia de utilización puntual de la Plaza Toros para evento musical y acceso al expediente 1299 de 2025 de licencia de utilización puntual de la Plaza Toros para rodaje cinematográfico. Acceso al expediente 1317 de 2025, aprobación de la convocatoria y bases para la provisión en propiedad de una plaza de policía local. Y luego las preguntas. De la policía local le has enviado hoy. Empiezo. ¿Cuál es el último expediente que has pedido? ¿Qué número? 1317/2025. Y empiezo con las preguntas. ¿Cuándo se pondrá en marcha el comedor escolar? Se nos dijo que en septiembre. El curso ya ha comenzado. Los padres aún no tienen noticias. Septiembre está a punto de terminar. A ver quién nos puede contar sobre los avances para ello. Luego, ¿por qué no se ha mantenido limpio y acondicionado el césped de la piscina en los últimos días de la temporada? ¿Se ha surgido algún imprevisto? Y también, pues bueno, pues a colación de ello, otra pregunta, pues que en agosto presentaron un escrito los usuarios de la piscina exigiendo una serie de mejoras, como plantar césped de ampliación, abrir el bar de una forma un poco más homogénea, un poco más adaptada al uso de la piscina, cambiar escaleras o hacer acceso para personas mayores, es decir, cerrar algún hueco, es decir, un poco saber un poco de ese escrito, solicitar copia de él y saber un poco cómo se va a trabajar eso de cara a la temporada siguiente. También queríamos saber un poco si ya se ha detectado a qué se debió el apagón sufrido durante la corrida de toros del pasado 25 de agosto, que por poco nos quedamos sin ver los toros. Y luego el pasado 24 se vio y se vivió una de las imágenes, pues bueno, pues más penosas para nuestra plaza de toros. Bueno, pues al final, pues si se piensa tomar alguna medida respecto al cuidado y reposición de las tablas de callejón de la Plaza Toros, ya que, bueno, pues la despreocupación que se tiene estos años sobre ella, pues oye, pues la verdad es que va teniendo sus consecuencias. Luego, tras la acogida que sufrió una persona del servicio de plaza, el pasado 27 de agosto, pues el día del Toro del Cajón, pues si se ha sabido algo de los motivos por el cual sucedió tal accidente, pues no sé, decir, recientemente hemos visto un decreto que el accidentado hace un par de años en el encierro, no le cubría el seguro, el ayuntamiento no se hace cargo, no sabemos si va a pasar con esta persona igual, es decir, un poco si le cubre el seguro, si parece ser que no le cubre, que el ayuntamiento, es decir, se va a hacer responsable y saber un poco cómo se va a trabajar ese asunto, hasta donde nos podéis contar. Por eso, porque como al final hemos visto que las cogidas y los acontecimientos que se tienen en los encierros, el ayuntamiento no se hace responsable, pues saber un poco qué va a pasar aquí. Y luego, ¿por qué no se colocaron los días 24 y 26 para los conciertos de la banda de música y el refresco de la misma, La Sombra, que sin embargo sí se colocaron en el resto de Bermú? Es decir, no sé si es que nuestra banda no ha sufrido ya bastantes feos de este equipo de gobierno, sino que al final en fiestas pues es uno más. Pues, y luego, pues 3 meses después de anunciar aquí en el pleno se arreglaría pues a otra semana el poste de la luz, lo hemos estado un poco recordando en función un poco de los plazos que nos ha ido diciendo el concejal. Pues bueno, pues hoy sigue sin ser sustituido, si nos pueden dar un nuevo plazo, un poco qué conversaciones hay con Unión Fenosa. Y volvemos a solicitar las copias de las facturas de las fiestas patronales de julio y agosto, pues cuándo se nos van a entregar las facturas de fiestas del año 2023, cuándo se nos van a entregar las copias de las facturas de fiestas del año 2024 y cuándo se nos van a entregar las copias de las facturas de las fiestas 2025. Y luego, pues si se nos pueden contar un poco los robos que se han producido últimamente en el colegio y el descontento producido que hay en el equipo directivo y las familias
con el ayuntamiento, saber un poco qué verdad hay en eso y un poco cómo se están atajando esos problemas que parece ser que son repetitivos y la gente, pues bueno, lo pone en el Facebook. Y luego también, pues saber, es decir, también era un problema un poco de atrás, que el concejal también nos dio unas pautas, pero parece ser que la problemática sigue de humedades del edificio municipal del casino con algún edificio colindante, pues un poco saber cómo está eso y si hay algún tipo de expediente, pues tener acceso a él y nada más. Más preguntas o ruegos. Bueno, decir que el Partido Popular también celebra el plan de igualdad y nos hubiera gustado haber sabido algunas inquietudes de los trabajadores, de la gente que ha formado parte de esa comisión, sus inquietudes, sus peticiones, pero bueno, esperamos que las 36 medidas se puedan llevar a para más pronto que tarde y nada más. Las preguntas, me gustaría volver a preguntar lo de las líneas de autobuses a Toledo. Creo que es muy importante, creo que hay mucha gente que no puede ir a trabajar en el autobús porque el primer autobús llega a las 9 y a qué vas a Toledo a las 9. Vuelvo a preguntar si hay ya algún expediente de la antigua Cámara Agraria, del antiguo local del Partido Socialista. Algunas personas me han preguntado por el premio del Carnaval de 2023. Yo también pregunto porque también tengo un premio. Me gustaría saber cómo funciona o si hay bolsa de trabajo de los edificios municipales. Me gustaría proponer, o si está en mente, implantar una fuente o dos públicas. Si hasta donde yo sé no hay. No hay ningún grifo por el pueblo donde puedas coger agua o beber. También saber qué se está haciendo con las lámparas que se están retirando. Saber si se está reparando el problema de las aguas de San Bartolomé o si se va a reparar cuando se pueda. Pedir contenedores de basura, sobre todo para la calle Manuel Escribano, Juan de Austria y Menéndez Pelayo, no hay contenedores. Podéis hablar con cualquier vecino que tenemos que andar como, no sé, como de aquí a mi casa para tirar la basura. Me gustaría, no sé si sería tener una pequeña reunión o hablarlo primero nosotros y después planteárselo a la empresa del agua. Sabemos que en la zona alta del pueblo hay muchos problemas de toda la vida para que llegue el agua. Es donde primero se va y donde más tarde viene. Gracias a Dios no falta el agua como entonces, pero la gente nos dotamos y se dotó de aljibes, bidones, aquellas cosas que teníamos para tener agua. Pero es que es triste porque hoy esa misma gente necesita los bidones, los aljibes y las bombas. Donde yo vivo, en un día normal, llega muy poquita agua, suficiente para darte una duchita, pero bueno. Pero me he ocupado de preguntar por aquella zona, la zona alta, y es que todo el mundo tiene una bomba. Y si no tiene la bomba, no se ducha. Sobre todo en las viviendas que tienen dos alturas. Otra gente me ha dicho, pues nosotros nos apañamos con el hilito, pero cuando vienen mis hijos hay que dar al aljibe porque dicen que eso no es manera de lavarse. No sé si eso tiene difícil solución, si no la tiene, me parece que en el siglo en el que estamos, que a la zona alta no le llegue una cantidad, no digo que te escalabres cuando te duches, pero bueno, que te caigan todos los chorritos de la ducha, que salga algo por casi todos. Entonces yo creo que lo más sensato sería reunirse con la empresa del agua. Yo los llamo mucho,
A mí me tienen que tener a atravesar, porque yo un día sí, un día no, en verano, mi calentador no salta. Entonces, sí, ponle eléctrico, que sí, que yo le pongo eléctrico, ya está puesto eléctrico, pero que hay muy poca agua. Es que la tubería es vieja, es que, pues mi tubería es vieja, la de más arriba de mi casa del vecino también será vieja, la del otro. Resulta que no hay precio. Ya digo, no tengo ni idea si tiene solución o no la tiene, pero que son de estas obras que no se ven, pero que hacen mucha falta. El alcantarillado y el agua en este pueblo hacen mucha falta. De acuerdo que nos gusta mucho el pan y la música, pero el agua hace mucha falta. En invierno, ahora, a partir de ahora, en aquel barrio vamos tirando, pero cuando llega junio y julio y la gente usamos más agua, o llenamos las piscinas, o nos duchamos más veces, o gastamos más agua porque es verano, las zonas altas no llega el agua. No llega el agua como lo pagamos. Porque oye, si a mí me cobrara la mitad, a lo mejor decía, bueno, como me cae la mitad, pues, pero no es el caso. Entonces, a mí me parece que es algo serio y algo que hay que intentar reunirse con ellos y que ellos nos den su versión. El centro de salud, hemos visto las noticias, creo, todo el mundo en el Facebook. Nos contáis si hay algo más que no diga el móvil. Y la Cuesta Vieja, si hay alguna novedad. Y yo creo que no tenemos nada más. Muchas gracias a los portavoces por sus ruegos y preguntas. Quiero comenzar, en primer lugar, pues agradeciendo al personal municipal, a los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento por la cantidad de expedientes que son capaces de sacar adelante y llevar a cabo. Es verdad que somos pocos, pero somos muy valiosos. Y yo creo que después de escuchar tal cantidad de expedientes, que la- 61. A pedir. que lo cual quiere decir que existen, que se tramitan y que los trabajadores se lo curran junto con el equipo de gobierno para que puedan ir saliendo adelante, muchos de ellos todavía en marcha, sin completar, sin cerrar, vivos, cada día actualizándose la documentación que se aporta. Y yo creo que es de reconocer, pues agradecerles a todas las áreas, especialmente a la del ámbito administrativo, pero al final muchos de esos expedientes afectan a trabajadores de todos los sectores y de todas las instalaciones del ayuntamiento, y creo que era meritorio reconocerles el trabajo que hacen. Y por otro lado, como hablamos de expedientes, en el punto segundo del orden del día hemos dicho que es el punto de dación de cuentas de los decretos de alcaldía, que son los decretos es decir, todas las cosas que se aprueban a través por parte del alcalde, por decreto de alcaldía, a lo largo del mes, y luego en los plenos ordinarios que se celebran se traen aquí, se envían por correo electrónico todos esos decretos con toda la información, con la fecha del decreto, con lo que se ha aprobado, a quién va dirigido, con qué importes, con qué cuantías, qué facturas se reconocen, por qué importes, por qué conceptos. Todo eso va establecido en los decretos de alcaldía. Y quizá habrá gente que a lo mejor, viendo el pleno de hoy, pues yo qué sé, o a lo mejor vecinos nuevos que acaban de llegar al pueblo y no sepan de qué va esto, pues se queden un poco sorprendidos porque nos estén pidiendo esas decenas y decenas de expedientes que al final es difícil revisar, ver si esa información por la Ley de Protección de Datos se puede trasladar íntegramente o no. Pero yo sí quiero enseñar lo que en el año 2018 se facilitaba a la oposición. Estos son los decretos de alcaldía que se facilitaban a la oposición por parte del equipo de gobierno. Y digo, estos son los decretos de alcaldía porque era esto, una lista donde ponía dación de los decretos de alcaldía, con el número, con este concepto, estimación de reclamación patrimonial, vaya usted a saber, otorgamiento de licencia de obra menor, vaya usted a saber dónde, de qué manera, para qué, reconocimiento y pago prima estímulo, pues vaya usted que saber qué cantidad, a quién, de qué manera, ocupación de vía pública,
esto es lo que se nos facilitaba, ni tan siquiera los decretos. De hecho, es el acta de un pleno de 2018 y por no hablar de nadie, solo por hablar de mí, dice: por don Rodrigo Moreno Contreras se solicitan los siguientes decretos. Es decir, había que llegar al punto de algo que la ley te obliga a entregar en un pleno, que son los decretos, tener que solicitarlo. Dice el acta del pleno: por don Rodrigo Moreno Contreras se solicitan los siguientes decretos: 189, 191, 193, 3 decretos se piden. Y no se pierde la esperanza de que se les entreguen los decretos pedidos de plenos anteriores. Habla también el portavoz de otro grupo, que no voy a citar por no meter a nadie más en este tema. Esto es donde estábamos y ahora es donde hemos llegado, con unos decretos que se envían por correo electrónico con todos los datos a todos los concejales para que los revisen y los vean. Luego después, pues podremos querer jugar al cotilleo y al estar aquí 20 minutos diciendo números y a decir quiero expediente no sé qué, muchas veces para pedir expedientes que no tienen más documentos, o para pedir expedientes que un pleno y otro pleno y otro pleno se vienen pidiendo mal. Creo que lo dije en el pleno anterior, se solicita el expediente 347, que según dice el portavoz, corresponden al expediente de nóminas de marzo de 2024, que no, que es una devolución del impuesto de vehículos de transmisión mecánica, que lo he dicho ya 2 veces. Vamos a ver si actualizamos lo que pedimos, porque si no parece que estamos pidiendo números aleatoriamente aquí para perder el tiempo y para que la gente que sigue el pleno pues se desmotive y diga, bueno, si al final es lo mismo de todos los plenos, paso. Entonces yo creo que vamos a tratar de no jugar con el tiempo de la gente y vamos a tratar de venir aquí a hacer cosas serias y sobre todo hacer cosas que sean un poco coherentes con lo que hemos venido haciendo, que no acabamos de nacer ahora mismo, que no somos recién nacidos, que tenemos una experiencia, un bagaje y un recorrido. Y dicho eso, pasamos a responder las preguntas que se plantean, como hacemos siempre, sin ningún tipo de problema, a todo lo que sepamos, que esté a nuestro alcance, que tengamos la información, pues tratamos de responderlo en el pleno a viva voz. La primera pregunta era sobre el comedor escolar. Sí que quiero dejar claro antes de la respuesta, en muchos municipios, en muchos sitios, el comedor escolar es algo que pone en marcha la Junta de Comunidades a instancias del centro educativo, del colegio. En el caso de Añover, pese a que el número no llega al mínimo, es decir, no hay un mínimo para que la Junta active ese comedor, el Ayuntamiento de Añover se ha liado la manta a la cabeza, como se dice coloquialmente, y ha dicho, pues aunque no lleguemos al número mínimo, que a lo mejor el día de mañana vamos a llegar, vamos a tratar de poner un comedor escolar en marcha y lo vamos a hacer nosotros, teniendo que comprar el mobiliario nosotros, teniendo que pedir la autorización nosotros, teniendo que contratar al personal nosotros, teniendo que hacer todo nosotros. Es decir, que muchas veces los plazos quizá que nos planteamos no se cumplen, pero que no es un comedor que te monte la Junta, te manda un catering, te ponga un barracón y para adelante, sino que hay que adaptar las instalaciones, hay que cumplir una serie de criterios, hay que comprar la infraestructura que te piden, hay que contratar al personal. Entonces, pues bueno, que sí que quería dejar claro que no es un comedor al uso, que conocerá mucha gente en muchos sitios porque lo lleva a cabo el gobierno que corresponda, en este caso el autonómico, sino que es un comedor que el ayuntamiento está poniendo en marcha porque quiere poner programas de conciliación y favorecer esas iniciativas como ya viene haciendo. Le doy la palabra para que responda a Cristina, la concejala de Educación. Buenas tardes a todos. Pues yo en primer lugar, ya he dicho que está bien. Siempre he dicho en el próximo curso, por lo que ha dicho mi compañero Rodrigo. Y en segundo lugar, me alegra que me hagas esta pregunta. Me alegra porque el comedor va bastante avanzado y es una buena noticia también. Gracias, Cristina. Sí, quedan unos meses menos que cuando lo preguntamos la primera vez. Que yo no te he dicho septiembre en ningún momento. Hombre, cuando dices que el curso y el curso... Alberto, vamos a responder las preguntas y... Es que como se ha quedado ahí mirando un poco como si tuviese que contestar... Pues, No. Las respuestas... Ana, por favor. espera. Vamos a tratar de guardar los turnos. Han formulado las preguntas y ahora formulamos las respuestas porque si no la gente se pierde. Respondíamos a la pregunta del comedor escolar. La concejala de Educación ha dicho que va bien, que se está trabajando en ello. Pues pasamos a responder a la siguiente pregunta, que era sobre el estado del césped de la piscina municipal. Creo que se ha respondido en otras ocasiones. Se ha explicado todo el debate sobre la licitación del VAR, las implicaciones que conllevaba limpiar el césped. Creemos que, pues, salvo algunos aspectos concretos que se pueda haber descuidado en algún momento, que la limpieza se ha llevado a cabo de forma rutinaria porque el ayuntamiento la ha apoyado cuando hemos percibido que
que desde el bar no se abría y por tanto no se cumplía con las obligaciones que tenían de limpiar el césped. En cuanto a las mejoras, no se ha recibido ningún escrito en agosto. Creo que ha sido con posterioridad y si queréis acceso al mismo, pues nos tomamos nota de ello para daros traslado. En cuanto a el estado, en cuanto al el apagón en la corrida de toros, responde el concejal de Obras y Servicios, Ángel Luis. Sí, el apagón. A ver, el apagón fue culpa de terceros, no es responsabilidad en ningún momento de la instalación ni del equipo de gobierno como a ti te gustaría, Alberto. Es algo que tuvo que ver con la compañía y nos tiró abajo un maneto técnico. Lo que tardamos en encontrar que estaba bajado, lo subimos y se restableció. En cuanto al estado de la Plaza de Toros, pues no sé cuál será la novedad. Las tablas del callejón creo que es habitual desde hace muchos años. Es verdad que ahora las personas que la reparan, a las cuales igualmente aprovecho para darles las gracias, son personas distintas a las que lo hacían antes, pero yo creo que es habitual en encierros, en corridas, en novilladas, en festejos, que cuando pues los toros que se traen aquí en Añover tienen fuerza y tienen tamaño, pues que en algunos momentos puedan romper tablas. El año pasado se repararon varias tablas del callejón, este año se tenían tablas de reserva por si sucedía alguna incidencia. Las 2 incidencias que sucedieron se solventaron con inmediatez, como se ha hecho toda la vida cuando ha habido alguna incidencia, y de cara al próximo año pues habrá que sustituir aquellas que se encuentren en peor estado para tratar de proteger el callejón lo más posible, pero se trata de una instalación que está a la intemperie durante todo el año, a la que le da la lluvia, el frío, el calor y que se va deteriorando con el paso del tiempo. El mantenimiento que se lleva a la Plaza de Toros como instalación municipal, pues creemos que es el adecuado, creemos que el estado en el que está es bastante aceptable y además de cara al próximo año pues trataremos de mejorarlo aún más porque en 2026 celebramos el 75 aniversario de la Plaza de Toros de Añover de Tajo y bueno, estamos trabajando desde ya en una programación que intentaremos que sea lo más atractiva posible, que toque todos los palos, todos los sectores y que al final permita que la Plaza de Toros tenga vida durante todo el 2026 para celebrar una fecha que es bastante destacada. En cuanto a la acogida en la Plaza de Toros, pues bueno, es algo que tendrán que dirimir los seguros, los servicios jurídicos, no es algo que competa a los políticos. Sí que quiero distinguir que no es lo mismo un accidente que se produce en la calle a una persona que participa en el encierro bajo su responsabilidad que algo que pueda afectar a personal voluntario que colabora con el ayuntamiento. Yo creo que las cosas son distintas, pero en cualquier caso es algo que está en estudio. Desde el ayuntamiento hemos estado en todo momento pendientes de esta persona, sabiendo su estado, sabemos que poco a poco se va recuperando. Nos alegramos de que al final el susto fuera muy gordo, pero se quedara en eso, en un susto, no fuera la cosa a mayores y, como digo, el tema se estudiará. Respecto a las sombras, pues bueno, hoy conocemos que eres portavoz de la dirección del colegio, portavoz de la banda de música y portavoz de no sé cuántas cosas más, porque no sé a los feos a los que nos referimos, ni los descontentos. Hay que tener en cuenta que las sombras se instalan en la plaza por personal del ayuntamiento, que son trabajadores municipales que en sus días de vacaciones, porque durante las fiestas patronales también los trabajadores pues tienen derecho a descansar. Este año, por la novedad, por la intención de plantear las sombras, se ha tenido que contar con su trabajo. También había que dejarles días que descansaran. El día 24 era materialmente imposible que se pudieran montar las sombras en el tiempo que discurre entre la diana, la limpieza, la misa, que el personal además ese día también, el día del patrón, lo hiciéramos trabajar. El día 26 por el aforo y el día 28, tanto 26 como 28, porque no fueron solo 24 y 26 los días que no se montaron, sino que el 28 tampoco se montó, porque además era una prueba piloto, que no sabíamos cómo iba a salir, la acogida que iba a tener en el pueblo, y desde un primer momento se planteó que los días que se instalara fuera 23, 25 y 27, simplemente porque son los días que más aforo hay en la plaza y que por tanto se iba a dar uso a esas sombras. Los conciertos o los eventos del día 28 sabemos que desgraciadamente es el último día, la gente está más fría, acude menos a la plaza y el concierto de la banda de música, el aforo que aglutina, se ubica en las zonas de sombra que existen en la plaza. Por tanto, consideramos que no era necesario complementarlo con estas sombras, teniendo en cuenta además que también estábamos pidiendo un esfuerzo extra a los trabajadores municipales que les agradecemos
pero que también teníamos que compatibilizar con su descanso. De cara a próximos años, pues valoraremos todas las opciones, pero creemos que con lo que hay que quedarse, hay quien siempre busca el lado negativo a todo, y en este caso algo que la gente ha valorado como muy positivo, como son las sombras, algo que ha dado bastante juego este año, pues hay siempre pues quien busca las cosquillas y quien busca el aspecto negativo. Pero creemos que ha funcionado bien, tomamos nota de las cosas a mejorar, como siempre, que se puedan mejorar de cara al año que viene y ya está. Pero que quedarnos con lo feo y con lo negativo seguramente no sea lo más convincente, lo más necesario. Respecto al poste de la luz de la calle Conde de Mayalde, responde el concejal de Obras y Servicios, Ángel Luis. Sí, como bien has dicho, de forma arrojadiza, como hoy has venido en esta postura, pues bueno, lo contestaremos de igual manera. Sí, contestamos que se iba a reparar, como nos hizo saber la compañía de la luz a la semana siguiente, lo cual no lo cumplieron. En la última sesión plenaria volvimos a informar a través de una pregunta tuya. Es complejo porque tiene una acometida, como ya definimos. Desde esa fecha no hemos recibido de la compañía señales de vida y hemos comado otras vivos. Hemos activado la emergencia a través del 112 a la compañía de la luz y entendemos que lo que ha surgido es un mensaje ayer a las 10:54 de la mañana por parte de la compañía para ponerse en contacto con la luz. Estamos trabajando en ello, seguimos conscientemente trabajando en ello ante peligro de entraña y hasta que no lo cambien no pararemos. No sé cuándo lo van a cambiar. No sé cuántas oportunidades te va a dar la compañía Unión Fenosa aquí para venir a las sesiones plenarias a tirarlo aquí alfabéticamente y utilizarlo como santo te gusta. Pero seguiremos trabajando en calle local. Luego cuando lo cambien ya veremos qué más. Gracias al concejal. Pasamos a la pregunta. Sí, guardamos silencio, por favor, el público asistente también. Al final se formulan las preguntas y se formulan las respuestas. Doy la palabra para responder a la pregunta sobre los gastos de las fiestas al concejal de festejos y que pueda hacer algún comentario también sobre las preguntas del callejón o del tema de la Plaza de Toros que he respondido yo. Sí que quería decir, antes de darle la palabra, que todas las facturas de las fiestas de 2023, 2024, de 2025 no, porque seguramente, bueno, alguna incluso puede ser que sí, que vayan a algún decreto, se conocen y la oposición tiene conocimiento porque esas facturas se reconocen en los decretos de alcaldía. Por tanto, todos los importes, todos los conceptos y todas las empresas que cobran algo relacionado con las fiestas patronales, pues la oposición tiene acceso a ello porque se facilitan los decretos de alcaldía. En cualquier caso, le doy la palabra al concejal de festejos, Alejandro, para que pueda responder sí sobre ello. Buenas noches. Voy a disponerme a leer algunas de las facturas que ya nos han ido pasando las empresas con las que hemos trabajado en fiestas en 2025, tanto en Santa Ana como en San Bartolomé. Hay algunas que están pagadas, otras no, porque bueno, al final en septiembre también hay personas del ayuntamiento que está de vacaciones y esto se va pagando durante los meses siguientes. Concierto de Yacaré, 25 de julio, 1.900 euros. Actuación de Six Band, 26 de julio, 5.500 euros. Coros y danzas, Villa de Madridejos, 1.800 euros. Novillada Trofeo Domingo Ortega, 5.000 euros. Espectáculos pirotécnicos de fiestas, 10.000 euros. Orquesta Masim, 14.999 euros. Orquesta La Brújula, 9.000 euros. Orquesta Vulcano, 12.000 euros. Orquesta Malibu Show, 6.750 euros. Orquesta Marsella, 8.000 euros. Concierto de Soraya Arnelas, 13.500 euros. Toros de la corrida el 25 de agosto, 32.000 euros. Seguros, tasas y anuales de toros, 2.620,64 euros. Tramitación de permisos taurinos de 2025, 1.250 euros. Salario de los 3 novilleros de la Feria de San Bartolomé 2025, 1.803,25 euros. Salario de Antonio Ferrera, 9.660,85 euros. Salario de Morenito de Aranda, 9.660,85 euros. Salario de Álvaro Lorenzo, 8.734,90 euros. Actuación Dos Carrecio, 1.500 euros. Parque acuático del día 22 de agosto, 871,81 euros.
Baños de la zona joven Santana y San Bartolomé, 2.600 euros. Premios desfile de carrozas, 3.360 euros. Caramelos de las carrozas, 379 euros. Trofeos adorno calles y desfile de carrozas, 60 euros. Actuaciones fiesta de San Bartolomé, 11.000 euros. Y banderas y adornos de calles de la feria, 620 euros. Esto es de lo que disponemos ahora. En los siguientes plenos, pues iremos trayendo más facturas, pues bueno, para ser transparentes. Y quería comentar algo sobre el tema de la Plaza de Toros. Lo primero, dar las gracias a los trabajadores, a los voluntarios que se quedaron después del encierro y que no piden nada a cambio, ni tratos raros, ni se quedan y lo hacen, porque a las 21:34 ya estaban las tablas cambiadas. Pero es que a las 21:57 ya estaban pintadas. O sea, no habíamos sacado el santo por la puerta y esto ya estaba cambiado. Me hace gracia que se hable de deterioro de la plaza cuando no paran de llamar para rodajes, para eventos privados, para conciertos. Yo creo que algo tendremos que estar haciendo bien cuando la plaza de Toros de Añover, que es uno de los emblemas del pueblo, ha pasado a casi financiarse sola. O sea, este año se ha echado un camión de albero, se ha pintado como todos los años desde que entramos y se han cambiado las luminarias. Y todo esto se está gestionando gran parte con lo que se está sacando de alquileres. Yo no sé el deterioro que puede tener la plaza. Lo único que sé es que se está aprovechando y que se está aprovechando bien y que se está arreglando muchas cosas. Y como ha dicho Rodrigo, el año que viene, por el 75 aniversario, se va a hacer un año de muchas cosas, tanto culturales como musicales, como de todo tipo, para festejar, pues eso, el 75 aniversario de la plaza, en el que yo creo que los añoveros tenemos que sentirnos orgullosos de ella, de cómo está y de lo que se está usando. Gracias, Alejandro. Respecto a la pregunta sobre el descontento del equipo directivo del colegio, pues bueno, yo al menos soy desconocedor de ese descontento y creo que el equipo de gobierno en conjunto así también desconocedor, porque ante los episodios que se han producido en estas semanas, la concejala de Educación ha estado en contacto permanente con la dirección, ha estado reunido con ellos y no es eso lo que nos han trasladado. Nos han trasladado una preocupación que por supuesto nosotros compartimos con ellos y con las familias. Nos han planteado una serie de propuestas, algunas ya se están llevando a cabo. Eso también ha permitido que algunas de las últimas actuaciones irregulares que se han producido en el centro se hayan quedado más acotadas, porque quien ha entrado no ha podido salir del aula, pero el ayuntamiento ha tomado nota también de las propuestas que nos hacen y está trabajando para ponerlas en marcha cuanto antes, pero tampoco entendemos cuál es el motivo del descontento, cuál sería el motivo del descontento con el equipo de gobierno. Se está en contacto con ellos y se va a atender algo que al final sucede no porque el equipo de gobierno lo provoque ni porque el equipo de gobierno sea partícipe de eso, faltaría más. Así que toda nuestra solidaridad con quien haya sido afectado y por nuestra parte estamos trabajando ya en tomar medidas que correspondan para tratar de evitar esa dinámica que se venía produciendo o que se viene produciendo en estas semanas. En cuanto a la pregunta sobre humedades del casino con edificio colindante, responde el concejal de Obras y Servicios, Ángel Luis. Sí, hemos recibido 2 mensajes en estos últimos días sobre del edificio colindante, de vecinos colindante de humedades o de agua y los sótanos a trasteos de propiedad. Hemos acudido a la instalación, hemos estado revisando toda la zona anexa a los pisos, sótanos, patios, todo está seco. No se ve agua por ningún sitio y no llegamos a entender muy bien lo que sucede. Si conocemos que la zona, pues el vecino de frente tiene un pozo que no deja de emanar unas cantidades de agua desorbitadas y es una zona pues que entendemos que hay manantiales subterráneos, pero no hemos encontrado nada que pueda llamar la atención de esas. Seguiremos trabajando, muy de loco.
Se está trabajando ya además en la segunda opción, que es revisar las instalaciones internas del casino, las subterráneas, dado que en superficie no se ha percibido nada, como dice el concejal, y se está trabajando ya en la opción de revisar si hay alguna incidencia subterránea. Sí, una aclaración, una aclaración a eso, sí, se están revisando las instalaciones que hay, pero es que las instalaciones que hay no están en la parque anexo o en los edificios. Están justo dando a la calle de Unión Europea. Entonces, pero aún así, estamos haciendo hincapié en eso, que no sabemos muy bien ya a la Bu. Ruego al público, por favor, que guarde silencio. Y pasamos a las preguntas del Grupo Popular. Respecto a las líneas de autobús con Toledo, recientemente hemos tenido información por la prensa de que había cierto debate entre el Gobierno de España y el Gobierno de Castilla-La Mancha respecto a las líneas, porque no había coincidencia sobre el mantenimiento de las mismas, cuáles iban a sacarse a licitación, cuáles no. Entonces nos hemos dirigido a la Junta para tratar de recabar información sobre ello, porque mientras nosotros estamos pensando en recuperar frecuencias, el debate va por otros derroteros y las compañías, además de autobuses, hay ciertas líneas que no ven atractivas para presentarse. Entonces el problema es aún mayor. Estamos viendo a ver qué pasaría con la nuestra, si saldría, y en el caso de que si salga, que entendemos que es lo necesario en una zona que está en crecimiento y que conecta dos capitales como son Madrid y Toledo, que se trate en este momento de recuperar las frecuencias al menos las que se retiraron durante la pandemia. En cuanto al expediente de Cámara Agraria, se ha dirigido un escrito a la Delegación Provincial de Agricultura en el cual se le solicita que, como la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha es la propietaria del inmueble, que lleve a cabo los trabajos que considere de reparación, dado que el inmueble se encuentra en una situación de deterioro avanzado y de peligro. Entonces, a raíz de las preguntas en estos plenos, pues es algo por lo que nos hemos interesado más, y ya puedo decir que les hemos dirigido ese escrito. En cuanto al premio de carnaval de 2023, lo he explicado en otras ocasiones, el carnaval de 2023 no existía. Cuando accedimos al equipo de gobierno, detectamos que no había acta del jurado del año 2023, y por tanto se nos avisó desde intervención de que al pagar esos premios pues se establecería un reparo, que lo que indica es, muchas veces cuando escuchamos hablar en los plenos de la omisión de fiscalización previa por parte de la alcaldía, pues bueno, un reparo es a veces incluso más grande, porque puede ser suspensivo en algunos casos. Entonces se nos ha planteado que se va a establecer un reparo. El compromiso que adquirimos con las comparsas cuando se habló es que cuando se pagaran los premios de 2024 se iban a pagar los de 2023, y que el equipo de gobierno pues asumiría la responsabilidad o el riesgo que conllevara pagarlos sin que existiera un acta. Así que estamos ya trabajando también para, además, tratar de no dilatar mucho el pago de los premios de las carrozas de este año. Trataremos de pagarlo todo junto e irían incluidos los premios de 2023. En cuanto a bolsa de edificios municipales, responde Patricia, concejal de Bienestar Social. Buenas noches, en primer lugar. En cuanto a la bolsa de trabajo de edificios municipales, primero explicar que esta bolsa la abrimos en 2023, que es con la que todavía seguimos trabajando, puesto que anterior a esto no existía ningún contrato relacionado con limpieza de edificios. Este trabajo lo estaban realizando las auxiliares de ayuda a domicilio completamente. Llevamos con esa lista desde que abrimos esa bolsa de trabajo. Estamos prácticamente por el final. Quedan unas 8 o 9 personas, no te lo digo de cabeza, no sé exactamente las que quedan. Y en el momento que terminemos esa bolsa, volveremos a abrir otra. El tiempo exacto no sé el que será, porque no sabemos si esas personas aceptarán o no lo que queda, pero más o menos por lo que llevamos, más o menos se prevé un año, cosas así, que tengamos todavía trabajadores. Pero se prevé terminar esa bolsa y volver a abrir otra para dar espacio al resto de personas que quieran acceder a ella. Muchas gracias a Patricia, la primera teniente alcalde. Respecto a las fuentes públicas y su implantación, sí que es algo que está en estudio. Además, la idea que se tiene es que sean fuentes duales. Es además un compromiso electoral, y ya estamos mirando presupuestos para ver cuándo se puede encajar y dónde se podrían ubicar. Fuentes duales es que son tanto para humanos como para
mascotas. Entonces no se implantarían muchas, pero sí empezar a modo prueba piloto a ver cómo resulta con al menos un par de fuentes en el municipio, o sea que sí es algo que está en estudio. En cuanto a las lámparas que se están retirando, creo que esta pregunta me suena que ha salido en plenos anteriores, pero bueno, le doy la palabra a Ángel Luis, al segundo teniente alcalde. Eso se le empezarían anteriores, pero aún así volvemos a contestar. A ver, hay lámpara Vilez, que no es la última generación, que son nosotros las denominamos las chinas, ¿vale? Esas se están almacenando, porque agua y centina, y las estamos almacenando. En algún momento tenemos algún tipo de avería a lo bestia y nos pudiesen hacer falta. No, todo lo que es tubo fluorescente y halogeno metálico, a lo de bajo de sodio, todo eso se está repiqueado. Para tener unos contenedores, la nave municipal, pues se aloja esta línea y una persona para. Y faltarían las LED de nueva generación, que suele hacer. Haciendo esas vivas que se pusieron, las últimas que hemos estado poniendo, esas están almacenadas ahora mismo, pero esas vamos a sustituir muchas porque no todo el alumbrado público se va a cambiar. Hablamos de un 90% de la instalación, ¿vale? Y va a haber barrios que se quedarán en blanco. Y vamos a cambiar todas, a darle uniformidad y vamos a poner en todas la última generación de birremote. Pero las telemetras hacemos en manera. Respecto a la pregunta de aguas en la ermita de San Bartolomé, respondes tú, Ángel Luis, también. A ver, sí, eso estamos por mandar y ahora se están informando de que sí, animo, olores en la ermita y tal. Nosotros nos hemos basado en las reparaciones de saneamiento según han asesorado los técnicos. Como se ha reparado Bonón Ortega con la UTE de Ale, que ha mejorado, pero no de todo. Seguiremos haciendo inversiones en la reparación del saneamiento y seguiremos trabajando para mitigar ese defecto que vimos igualita el patrón. Ahora haremos lo que los técnicos nos dan para caballeros. La siguiente pregunta es sobre solicitud de contenedores en calle Manuel Escribano, Juan de Aucri y todo ese entorno. Responde la concejala de Medio Ambiente, Ana. Sí, si quieres luego me dices un poco como tu pregunta que se hace. Entonces, o sea, hay, si te refieres a de reciclaje o de basura. Sí, de basura hay, es que estaba revisando ahora además. En casi todas las perpendiculares hay. Es verdad que yo y nos encontramos vecinos que es que tienen dos contenedores cerca donde debe estar. Y le digo, es que tienes uno aquí en esta calle detrás. Ah, pues no lo sabía. Por eso que si es alguna zona en concreto, pero el Menéndez Pelayo... Y Austria no tiene contenedor de basura. Juan de Austria tiene, sí, en torno al número 12, no me sé el número de memoria, casi con el cruce de Canalejas. Hay un vidrio, un cartón y uno de basura. Y luego hay otro detrás Ahí no hay en Fleming. de basura. Son los puntos de reciclaje, los tienes en Fleming, en el otro lado. Que a veces los ponemos en Manuel Escribano cuando los iramos de ahí. Pero Manuel Escribano no tiene contenedor de basura hasta la farmacia. Hasta la farmacia, en la Soledad, sí, el de ahí en la farmacia. Es para ver a la gente del colegio a tirar la basura a la farmacia. Pero es que los tienen ahí en Carmen Villarta. Los del colegio tienen más abajo contenedores. En Lepanto tienen otro. Estás hablando como si estuviera... Yo que ahí no, claro, pero porque, a ver, Isabel, porque es que demandas de movimiento de contenedores, es verdad que entran muchas, no a diario, pero sí todos los meses. Es difícil cambiar un contenedor de sitio. Cuando se han puesto nuevos, es difícil también porque la gente no los queremos lejos, pero no los queremos cerca, porque me dan olores, me dan ruidos, hay contenedores que hemos movido 300 veces. Y ya no es... Y yo lo sé, sí, y yo sé la problemática que existe, y más en barrios con población envejecida, como puede ser a lo mejor ahí, en Menéndez Pelayo, que sí que hay más gente mayor, y yo lo sé. Pero en concreto la calle Menéndez Pelayo son todo viviendas. ¿A quién eliges ponerle un contenedor en la fachada de su casa? No es tan fácil. En el campo de fútbol. Pero es que los tienes en Dr. Fleming al lado, que tampoco puede poner... Al lado no. Colina, en el lado, sí, mira. A ver, al lado no, pero... Mira, donde vivía el tío Boni, que le conocemos, van a Dr. Fleming a tirar la basura. No sé dónde vivía el tío Boni, ¿qué número es ese? Enfrente de los padres de Pablo A. ¿De Severo Ochoa tienes uno? Sí,
sigues el campo de fútbol y giras a la izquierda, Sí. En la tele llegaros enseñé hay uno a la izquierda. que está lleno y tienes que ir a buscar un contenedor. Si el problema es que faltan contenedores de basura, están llenos, es que hay uno. Dar esos contenedores. No, más puntos. O más puntos. Lo estudiamos. Es que no es que se llenen los Hay sitios que me piden quitar. Vosotros sabéis que la furgoneta va cogiendo mierda todos los días. Sí, Sí. no, La verdad, sí. aparte de eso. No, pues, porque no coge, porque sí. Pero no me refiero te refiero a bolsas de basura en el suelo. Y esos barrios que te he dicho, y podemos mirar muchos, hay gente mayor que tiene que andar y tal. Como si me voy yo ahora a la discoteca a tirar la basura. Está muy lejos. Sí, pero que luego te encuentras a otros que quieren que se lo quites, que prefieren andar. O sea, que se necesita, así que el equilibrio es difícil. Pero lo revisamos. La manzana del campo de fútbol, la manzana de los colegios, la manzana de los edificios municipales, se puede poner todos los que queramos. No hace falta ponerle a nadie el cubeto si no le quiere. Y quien no le quiera, diga, no sé que no le quiero, y que vaya hasta San Bartolomé a tirarlo. Lo revisamos. Vamos a O los puntos. tratar de no hacer diálogo, preguntamos y respondemos, que si no, nos alargamos. Queda respondida la pregunta, Sí. ¿verdad? Se avisa, mira, mañana de resolver alguna cosa se habla. Sí, lo reviso, Isabel. Sí, pero que si no al final se pierde un poco la información, porque si estamos hablando todos a la vez a la gente no le llega la información. Sobre la siguiente pregunta era sobre la situación de agua en las zonas altas del pueblo. En algunos casos, cuando se percibe eso, es conveniente avisar es verdad que hay zonas que siempre llega menos presión, eso es habitual, pero hay veces que pensamos que es que ha bajado la presión y es porque hay una avería en la zona y no la consiguen detectar, entonces es conveniente avisar a Aqualia. En cualquier caso, nos emplazamos a poder hablar con ellos y ver casos concretos, por no ponernos a mencionar calles, sino poderlo hacer un estudio más completo y detectar, seguir haciendo lo que hemos visto que has estado haciendo, de preguntar a una gente a otra, ver en qué zonas a lo mejor son las más complicadas y poder trasladar a ver qué soluciones hay. Pero que yo sí que animo que si en muchos casos se percibe que es algo fuera de lo habitual, pues que se dé traslado de ello, porque suele ser que hay alguna rotura, alguna avería en la zona y eso hace que baje la presión. En cuanto a la pregunta sobre el centro de salud, sí es verdad que, bueno, habéis visto las novedades, porque ayer la consejera portavoz las anunció en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Se ha publicado ya la licitación de la redacción del proyecto. Sí que hay que aclarar un poco, porque la gente tenga claro los pasos, porque al final escuchan que hay novedades sobre el centro de salud, pero no saben qué novedades son, ni qué falta, ni qué no falta. Entonces, al final hay que tener un poco en cuenta los pasos que se dan. En primer lugar está el paso de que se decida hacer el centro de salud, que se tuvo lugar pues, cuando tuvo lugar. A partir de esa decisión de construir el centro de salud, la ubicación, además en los informes que hoy se han publicado, porque como veo sonrisas en algunos concejales, en el informe que publica el SESCAN en la plataforma de contratación sobre la licitación, dice que el SESCAN toma la decisión de construir el centro de salud de Añover en octubre de 2023. Entonces, ese era el primer paso, el que se decidiera construir el centro de salud. A partir de ahí, se abre el debate o se abre el intercambio de información, que en su momento ya hablamos sobre ello, sobre la posible ubicación, que ellos vieran que el Ayuntamiento de Añover tiene opciones, tiene alternativas donde se pueda construir un centro de salud. No vamos a iniciar todos los trámites si no hay donde materializarse. Una vez que se tiene la ubicación más o menos clara, es verdad que todavía quedan los trámites de hacer la cesión de los terrenos, que eso todavía lo tenemos pendiente y tiene que venir aquí a pleno, pero una vez que está decidido dónde se ubica, viene la aprobación del plan funcional, que es donde se incluye aquellas especialidades o aquellos números de médicos, número de consultas, número de enfermería, de pediatría que va a tener ese centro de salud. Es decir, qué capacidad va a tener o qué servicios va a prestar. Una vez que se cuenta con ese plan funcional es cuando eso se materializa en un proyecto, en un documento técnico, en una infraestructura, en una instalación.
que ese es el punto en el que estamos ahora. Lo que sale a licitación es la redacción del proyecto. Es decir, ya sabemos el tipo de centro de salud que queremos construir y ahora lo que hacen es pues ver cómo queda la maqueta, cómo queda la infraestructura. Y una vez que se apruebe esa redacción del proyecto, el paso que quedaría por dar es la licitación para la ejecución de las obras. Es decir, una vez que ya tengamos el proyecto de qué se va a construir, pues habría que sacar una licitación, que todos esos pasos los da la Junta de Castilla-La Mancha, SESCAM, como se estaban produciendo. Se sacaría la licitación para la construcción del edificio. Una vez adjudicado, empezarían las obras. Por tanto, hemos dado ya bastantes pasos, pero nos queda todavía, una vez que se redacte el proyecto, habrá un periodo de alegaciones, habrá posibles modificaciones, por supuesto. Una vez que se redacte el proyecto, pues luego vendría la licitación para ejecutar ya las obras, que digamos sería el paso más o menos definitivo. Así que bueno, felicitarnos porque la de ayer, cuando lo dieron a conocer y cuando se publicó en la plataforma de contratación, pues es una buena noticia. Quiere decir que el tema va en serio, que se está avanzando. Esperamos, es verdad que habrá quien diga, bueno, se está redactando un proyecto y Añovel ya tenía un proyecto, pero tenía un proyecto para el año 2009 que en el año 2025 no valía. Es lo que tiene que pues en su momento se paralizara, hayan pasado tantos años y los precios que había en su momento, las necesidades que había en su momento, la forma de construir, las necesidades del ámbito sanitario no son las mismas. Por tanto, hay que redactar un nuevo proyecto. Lo que tenemos que preocuparnos ahora es que no vuelva a suceder lo que sucedió en 2009 y que se pueda materializar ese proyecto que nos redacten. Y creo que con eso queda más o menos claro y respondemos a la pregunta de Cuesta Vieja, que en este caso creo que en el último pleno, en el último pleno creo que todavía no habíamos atendido a las alegaciones, o es que no recuerdo ya por fecha, si en julio, como por contextualizar todo, hemos hecho una solicitud al Ministerio de Política Territorial dentro de una convocatoria de ayudas extraordinarias para la reparación, que ya tenemos el anteproyecto, y con ese anteproyecto es con el que hemos hecho la solicitud, para la reparación del tramo bajo de la Cuesta Vieja, que con eso creemos que nos permitiría ralentizar o frenar los deslizamientos que se producen en la parte alta y abrir todo el tramo operativo para que al menos el barrio del Canto no esté en una situación de semi-aislamiento como se encuentra ahora. Esa subvención implica que nos apoyarían con el 50%, el 50% restante lo tendría que aportar el ayuntamiento con el apoyo que consiga, con el apoyo que reciba, y nos hicieron una serie de requerimientos sobre documentos técnicos, sobre algunas de las cosas que decíamos, que se respondieron, se hicieron los informes correspondientes por parte de los técnicos municipales y también por parte de Secretaría de Intervención que se tenía que pronunciar y se remitieron al Ministerio y de momento estamos a la espera. Entendemos que el siguiente paso que tendrían que dar es ya la resolución de si nos lo conceden o no nos lo conceden, pero en esa vía es en la que estamos trabajando actualmente y cuando haya novedades pues os daremos el traslado para que tengáis conocimiento. De momento no ha habido ningún cambio respecto al último pleno con lo que os estamos contando. Y dicho esto, creo que quedan respondidas todas las preguntas que se han formulado, las 11 que ha formulado Juntos por Añovel y las 11 que ha formulado el Partido Popular, así que os agradecemos mucho la asistencia y la participación en este pleno. Y sin más. Sí, antes de terminar, a ver, solo sea, primero por alusiones y luego por ser lo más igualitario posible. No queremos hablar de igualdad, pues hombre, porque así a un partido se le da la posibilidad de comentar su punta y sí, que yo de oye, de acuerdo, a ver, tú puedes entrar a mi casa, no bien, porque es importante también ser un poco equitarios en la gestión del debate. Podría ir respondiendo un poco así esas acusaciones Pero te turno un segundo. El turno en el caso del Partido Popular, Isabel estaba interviniendo para clarificar cosas respecto a la duda, dónde es el contenedor, en qué punto, qué es lo que le trasladan los vecinos. Sí te voy a dejar, pero que no es formar un segundo debate. El turno de ruegos y preguntas, se formula la pregunta, se responde, si queda algo que aclarar, se aclara, pero no es para que se forme un debate sobre las preguntas, porque para eso están los puntos donde se debate lo que corresponde y los grupos tienen sus turnos de intervención. En ruegos y preguntas son ruegos y preguntas, no son debates, y no el punto se llamaría debates y no se llama ruegos y preguntas, porque la oposición ruega y pregunta y el gobierno responde, que es el
lo que tiene encomendado hacer y además lo hacemos pues con la mayor información posible, con la mayor transparencia posible. Si hay algo que aclarar, ahora es el momento para que lo hagas, pero que lo que quiero decir es que no es el momento de formar debates al respecto. Respecto a si soy el portador de la banda, el colegio y la familia que me ha acusado directamente de la traté, pues hombre, no solamente de ellos, y de todo el pueblo, porque soy concejal de este ayuntamiento. Yo no creo que eso sea una acusación. Yo he preguntado simplemente que si tenía la legitimidad. Déjame de mí. Sí, claro. Bueno, pues guste o no guste, pues sí lo tal. Y al final, pues lo que se me transmite, ya sea de la banda, al colegio, a las familias, a nivel particular, que afecta una problemática, pues más allá de lo personal, sino que implica pues su barrio, su calle, la traemos, ponemos y es lo que se pueda colaborar, colaboramos. Que nos tentamos en lo negativo de las cosas. Al final, yo creo que está bien decir aquello que hay que mejorar, solo tomar nota y que se mejore. Eso no es estar en lo negativo, eso es querer mejorar y querer avanzar. Y no ser y no darnos pues, esos baños de gloria. Perdona, eso en cuanto a qué pregunta era, Eva, si la tenés esperando. Patricia, vamos a no interrumpir. Pues para el tema de eso, con el tema de las distintas preguntas y de exactamente, no sé si ha sido en la de la Plaza de Toros y luego en la de las facturas, entonces que ha sido en la de las facturas y luego también hilado con el tema del equipo directivo del colegio, que un poco aglutinado un poco ahí esas 2-3 para hacer esa reflexión. Pero bueno, es decir, que no nos centramos en negativo, sino que venimos a decir aquellas cosas oye, que se pueden mejorar y queremos lo mejor para nuestro pueblo. Yo creo que es un eso. Y venir aquí a decir que en este tema mejorar, no maxar, sí, yo creo que eso no debe de preocupar al equipo. Al contrario, debe estar agradecido de que se dice en este pleno para poder. Con respecto al comedor escolar, si me podéis decir una subvención de ocupación, cual aprovecharéis que va encaminada precisamente eso a reconciliación. ¿No? Luego también Alejandro ha hecho otro poco acusación del tema de yo creo que con el tema del apagón, de si soy agradecido, que salga bien o mal las fiestas, tal, ¿no? Si al final no sé, se pide y lo que se dice que tener unas fiestas tranquilas, se sobresale. Viendo pues aquellos que participan en aquellos eventos, sí que se tenga ninguna preocupación. Yo creo que eso tampoco nos debe de sentar mal al equipo de gobierno. Pero ese tipo de cosas no las tenés que tomar a mano. Darle una apuesta de mejora y una aportación, pues repito, para llover para mejorar nuestro pueblo y más en este caso, pues las fiestas. Luego, pues parece que todo es culpa de otros. El apagón es culpa de un tercero, el post es culpa de Unión Fenosa, los decretos es culpa mía. Así, al final todo el mundo dice se reparten culpas, pero el equipo de gobierno no asume ninguna. Y luego, con respecto a dar las gracias a los trabajadores por su examinación y gran volumen de expediente, que yo también aquí me sumo a eso, no quería dejarlo pasar, pues al final subimos con trabajadores que trabajaban en la anterior expropiación. Con lo cual me imagino de su gran dedicación, entusiasmo y buen hacer, pues serían antes igual que ahora. También serían motivados con el cambio de equipo de gobierno, no creo. Luego también con el tema de la ley de protección de datos, pues bueno, pues ya nos lo ha dicho varias veces el alcalde en 2 o 3 plenos que está por ver, a ver si tenemos derecho o tenemos derecho, pues que llegue cuanto antes ese informe, pues a ver si tenemos derecho como concejales para evitar esa protección de datos y facilitarnos esos expedientes o no. Entendemos que como somos concejales, pues esa protección de datos no nos afecta porque formamos parte del ayuntamiento, igual que cualquier otro concejal que forma parte del equipo de gobierno. No por estar en el gobierno o la oposición te dan más derechos o menos a la hora de acceder a la protección de datos. Entendemos que igual tenemos que tener acceso. Y con respecto a lo que dice Ana, que también lo ha dicho el alcalde, que se ha ido a un documento del año 2018, le quería entender, sino que me corrija, el 2018. Pues bueno, pues entre tanto, a lo mejor si ese tiempo que ha invertido de hace más de 5 años con respecto al 2023, que podía haber traído algún documento más reciente del 2023, ha tenido que ir al 2018 a buscar,
Si lo hubiese empleado en habernos facilitado algún expediente, pues seguramente que nos podría haber facilitado alguno más, aparte de 2 de esta tarde. No por nada, sino porque revisar 5 años atrás del 2023, más otros 2, que sumamos que están en el 2025, son 7 años que se ha tenido que ver de decretos y de actas, que hombre, que al final es un tiempo valioso que podía haber empleado en facilitarnos la información para seguir haciendo aportaciones a futuro y no a pasado. Pero bueno, es decir, que yo creo que algún decreto más se facilitó del que han dicho, pero oye, que como al final el cambio fue un cambio para bien y para mejor, pues que no se repitan las acciones antiguas, sino que se mejoren y que se hagan. Pues muchas gracias por la intervención. Está muy calentita. Espérate. Vamos a aclarar algunas cosas porque no me he revisado los decretos hasta 2018, simplemente por empezar por el final. Es que estos decretos de 2018, que hay varias, aquí abajo se ve folio 5, folio 6, folio 7, es porque pertenecen a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que condenó al Ayuntamiento de Añover, del que eras alcalde, por vulneración de derechos fundamentales a la oposición por no facilitarle los decretos. O sea, que no te preocupes, ruego al público, por favor, que guarde silencio. No te preocupes, que no me he leído los decretos hasta 2018, sino que he ido a una de las varias sentencias que tenías cuando eras alcalde para que la gente al final pueda, la gente pueda comparar la transparencia que se practica ahora y la facilitación de documentación que se hace con lo que se venía haciendo. No vaya a ser que se lleven la sensación de que porque aquí se piden muchos expedientes es que no hay transparencia. No, es que se quiere hacer filibusterismo, pedir por pedir números y pedir muchas cosas, pero transparencia hay y los decretos se facilitan todos los meses. Si existe algún malestar por parte de la banda o la dirección del colegio, que entendemos que al menos a nosotros no nos han manifestado, pues bueno, lo consultaremos en estos días, a ver si es así, a ver qué nos trasladan por su parte. Respecto a la subvención del comedor, sí que hay que aclarar que la subvención que da Diputación para servicios de conciliación, que en este caso nosotros decidimos destinarla al comedor, solo cubre el personal y de una serie de horas. El ayuntamiento va a ofrecer más horas y obviamente además pone mobiliario, pone limpieza, pone instalaciones, pone unas mojiteras que te piden, una mesa caliente, pone muchas más cosas que no cubre esa subvención. Sí. Respecto a... Vamos a guardar silencio, por favor, y terminamos el tema. Ya, El carnet manipulador de alimentos. definitivamente. Vamos a guardar silencio, por favor. Ese también. Respecto a el personal del ayuntamiento, pues por supuesto es el mismo. Es verdad que en los próximos días se van a incorporar 2 personas más como auxiliares administrativos, no mediante un proceso de oposición. Aquí de momento no lo hemos llevado a cabo, aunque no lo descartamos, sino mediante el plan de empleo. 2 personas que van a estar durante 6 meses trabajando para tratar de acelerar los trámites que se encuentran en espera en el ayuntamiento. El personal es el mismo. La diferencia que hay es la carga de trabajo que se le da a ese personal. Es decir, si antes a ese personal, el personal ha tenido siempre carga de trabajo, pero si ahora se sacan muchas más licitaciones, se hacen más obras, se hacen más mejoras, se hacen bolsas de empleo que antes no se hacían, se hacen licitaciones, pues eso lo tiene que gestionar y asumir el personal. Antes no lo tenía que hacer porque no se llevaba a cabo. Pero ya para terminar, Entonces, además de agradecerles, lo que sí que quería decir es que es verdad que desgraciadamente nos quedamos con lo negativo, porque son las 11 de la noche casi, en 2 horas que llevamos aquí, pues a lo mejor nos hubiera gustado escuchar algún comentario de: oye chicos, enhorabuena, han estado bien las fiestas, la gente está contenta, le han gustado. Oye chicos, enhorabuena, buena gestión respecto al centro de salud, que ha salido de la licitación ya de la redacción del proyecto. Oye chicos, no sé, algo positivo. Es verdad que no todo es culpa nuestra, algunas cosas sí son culpa nuestra, por supuesto, damos las explicaciones que tenemos porque es lo que nos toca hacer. Es verdad que la gente también viene al ayuntamiento buscando soluciones a problemas que es verdad que no son nuestra competencia, porque un poste de Unión Fenosa en ningún caso es competencia del ayuntamiento. Lo que pasa es que el ayuntamiento se involucra, persigue a Unión Fenosa, llama al 112, llama a los bomberos y llama a donde corresponda para que se solucione, pero que un poste que es propiedad de Unión Fenosa, esté como esté, no es una competencia directa que tenga atribuido en el ayuntamiento. Lo que pasa es que nosotros atendemos todo lo que llega aquí, pero yo creo que si decimos que nos quedamos con lo negativo es porque después de 2 horas
los comentarios positivos, No las te hemos alabado. felicitaciones, los agradecimientos. Por No, eso terminamos. si no hay que alabar, si no hay que alabar al equipo de gobierno, pero igual que se dice todo lo negativo y se Bueno, busca punta, vamos a guardar silencio todos y vamos a zanjar el tema, porque además son las 11 de la noche y, bueno, son unas horas que es tarde ya para estar dando vueltas a temas que ya se han debatido, que ya se han aclarado, que ya se han formulado las preguntas que se han considerado necesarias y convenientes por la oposición y que ya se han respondido por parte del equipo de gobierno. Pero sí que nos quedamos con la espinita, con la pena de que al final pues todo sea negativo, todo se haga mal, no haya nada que se haga bien. Pues bueno, pues nosotros trataremos de seguir haciéndolo lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos y tratando de generar mayor número de expedientes, mayor volumen de expedientes para que no por dar trabajo a los trabajadores, sino por conseguir mejoras para nuestro pueblo, para que venga un centro de salud, para que vengan infraestructuras, para que se arreglen las aceras, para que se asfalte, para que tengamos un comedor, para todos esos servicios que los vecinos nos piden y que nosotros tenemos la obligación de darles y seguramente no lo podamos hacer todo lo rápido que nos gustaría, pero lo vamos a seguir trabajando. Así que dicho esto, ahora sí, yo creo que es el momento de agradeceros vuestra presencia en este pleno y haber aguantado hasta las 11 de la noche, que son en este momento. Muchas gracias. Se levanta la sesión del pleno.